Com a directora de l'escola vaig a presentar les xerrades o la primera xerrada del cicle de conferències Veritats i Mentires sobre la crisi climàtica que ve a impartir avui la primera de les seues xerrades el professor Antonio Turiel, que el tinc així a la meva esquerra, i el que volia, antes que res, és per això presentar a la gent que està a la taula. En primer lloc, vull presentar a Vicent Cervera, que sabeu que és el vicerrector d'Infraestructures i Sostenibilitat i ocupa la vicepresidència de la Comissió de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Universitat Jaume I. Moltes gràcies per acceptar vindre a inaugurar este cicle de xerrades. Després també tinc que presentar a Juan Ignacio Climente Plasencia, Nacho, que és professor d'ací, de la universitat, del Departament de Química Física i Analítica. Va ser l'anterior secretari d'ací del centre, de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, i ha sigut qui ha organitzat tot això i el que ha fet unes xerrades, o ha organitzat unes xerrades molt interessants. Ha sigut ell, per tant, l'autor material d'organitzar aquestes xerrades. I, per supost, tinc que presentar al ponent, Antonio Turiel, que és físic i matemàtic, és doctor en física teòrica, treballa com a investigador científic a l'Institut de Ciències del Mar del CSIC a Barcelona, i vull donar-li les gràcies per acceptar la nostra invitació per a vindre a contar-nos una miqueta de tot el que s'havia estudiat i ha investigat durant molts anys sobre els recursos naturals i en quina situació es troben les reserves de combustibles fòssils al planeta. Dono la paraula ara al vicerector, a Vicent Cervera, per a que inaugure les jornades. Gràcies, Anna, i bon dia a totes i tots. En primer lloc, simplement, a més serà molt breu, sí que vull donar l'enhorabona ja per davant a la iniciativa de l'escola d'organitzar aquest cicle de xerrades i de més, i en particular als organitzadors, que aquestes tarees sempre són molt, a més de les tarees habituals. Jo crec que és un gran encert, aquest tipus de, inclús el format en el que se presenta de diverses sessions així, per a no avorrir a l'audiència, no totes seguides en una setmana, que solen fer a vegades quan se fan congressos, sinó aquest format d'anar en este goteig. I des del Vicerrectorat d'Infraestructura i Sostenibilitat, i en particular, però en general en tot l'equip de govern, el tema de la sostenibilitat és una de les eixos, que no m'agraden molt aquestes paraules, que tenim. Sostenibilitat en el sentit ampli, no sols la banda mediambiental, que és la que es tracta un poc totes aquestes jornades, sinó també una component econòmica, una component de cooperació, perquè al final són tot realitats que estan entrellaçades. No podem obviar el tema de la crisi energètica, que ara, per el tema de la guerra a Ucrània, s'ha ficat més palès, però que realment, i suposo que els experts ens ho contaran, és un tema que en aquesta societat en la que estem estava subjacent i ara, al fallar una pata, se fiquen de manifest totes les carències i dependències que tenim en aquesta societat nostra tan acomodada en aquests recursos energètics que provenen de llocs llunyans o no tan llunyans en els quals n'hi ha règims polítics d'una manera o d'altra i estem subjectes, com s'ha vist ara, a circumstàncies que no controlem. La realitat és que ara, com és socialment i ens ha afectat tant, de fet, avui la Politècnica ha anunciat que tot l'increment de les tarifes elèctriques, el rector ha anunciat que a partir del dilluns, crec, talla tot el tema d'aire condicionat i climatització, hasta nuevo aviso, salvo instal·lacions crítiques, però zero. Així sabeu que estem en unes mesures d'estalvi segons el decret que va aprovar el govern, però la realitat és que és insostenible, i això és el que s'ha ficat de manifest, el sistema tal qual, en l'alegria, entre cometes, que estàvem vivint, quan els recursos energètics, al final, són limitats i és el que s'està manifestant. D'aquesta manera, en un increment de preus que fa que a les famílies, ja dic en concret, i a les institucions, jo puc parlar per la universitat, en el qual la factura, la despesa de l'elèctrica, en el mes de juliol ja vam plegar el mateix volum d'euros que tot l'any anterior, quan el consum ha sigut mantingut, amb la qual
què passarà de juliol al final? Pues, bueno, estem intentant improvisar. Però bueno, és un detall per a un poc manifestar. Jo sí que volia aprofitar, ja dic, pues, tot l'èxit d'audiència i de més i desitjar el millor per a tot aquest cicle i que d'alguna forma jo crec que el paper de la universitat, a banda de formar professionals i tal, és anar no sols en l'àmbit científico-tècnic, sinó en tots els àmbits, anar calant aquesta cultura de la sostenibilitat, perquè al fi i al cap els estudiants que esteu avui ací, ja no parlo dels altres que ja són més majors, però sereu els professionals que acabareu en la societat i liderant moltes iniciatives, i jo crec que és fonamental que deixem de ser en aquesta empremta i aquest bany de la sostenibilitat. És cosa de tots i no és un tema únicament energètic i que ara la llum està cara i que ja baixarà o no, i en fi, per la qual espero, ja dic, desitjo el millor i que siguin profitoses aquestes jornades. Moltes gràcies, vicerrector. Té la paraula ara Nacho per a contar-nos el currículum del nostre ponent. Sí. Bueno, molt bon dia i gràcies a totes i a tots per vindre a aquestes jornades. A mi me correspon explicar-vos als que no coneixeu qui és Antonio Turiel i per què està avui així. Jo, Antonio Turiel, el vaig sentir per primera vegada l'any 2019 en una xerrada que va fer en esta casa, a la universitat. El va convidar una associació ecologista de la universitat, la Comunitat UGI pel Planeta. Jo vaig assistir i aquell dia li van fer una presentació grandiloquent. Entonces, jo m'esperava que pujara a l'escenari una estrella del rock o un influencer, ¿no? D'estos que són tan guapos i carismàtics que t'hipnotitzen quan els mires. I en comptes d'això vaig veure pujar a l'escenari un senyor de mitjana edat que parlava tranquil·lament i, això sí, explicava les coses de forma molt clara. I al poquet, després del bajón, al poquet vaig començar a veure que allò que estava explicant aquest senyor era molt transcendent. Va començar a parlar d'una crisi energètica. L'any 2019, per a la gent del carrer, això sonava més a profecia que una altra cosa. I vet així que a finals de l'any passat els preus de l'energia començaran a disparar-se. Però és que se va atrevir inclús a fer algunes prediccions més concretes, com per exemple, és qüestió de temps que el dièsel siga més car que la gasolina. Clar, això era impensable, no? Tota la vida, si no pregunteu als vostres pares, tota la vida ens hem comprat un cotxe dièsel que encara que sigui més car que el de gasolina pensant que t'estalviaràs en combustible en els 10-15 anys que té de vida el cotxe. Doncs mira, si aneu a la gasolina ara ja em direu qui està més car. També va fer un article que va publicar poc després, a principis de 2020, abans de la pandèmia, se va atrevir a dir que en 2022 seria necessari ja que els governs intervingueren els preus d'energia. Això va en contra del liberalisme de mercat, del no se interviene en el mercado. I ja sabeu que enguany, no únicament en Espanya, sinó també a nivell europeu, s'han intervingut els preus de l'energia. Antonio Turiel no és un profeta, no té un sisè sentit, no és un vident, és simplement un científic. És un llicenciat en física, llicenciat en matemàtiques, doctor en física teòrica, investigador en ciències de la mar en el CSIC de Barcelona i que a més dedica temps lliure, perquè encara li quedarà, a estudiar els temes de recursos energètics. I clar, com que ha estudiat totes aquestes dades des d'un punt de vista científic, posant-se totes les dades damunt de la taula i intentant treure conclusions, mirant-les totes, no únicament aquelles que t'interessen per treure la conclusió que tu vols. En fer això, ha sigut capaç de fer prediccions sòlides i s'ha guanyat el respecte. Ara que ha vingut la crisi energètica, s'ha guanyat el respecte de la gent, l'han cridat en el Parlament de Catalunya per a fer algunes consultes, en el Parlament Basc, Senado d'Espanya, crec que també ha participat en el Congrés de Colòmbia, i en aquesta agenda que té supercompleta ha trobat un huequet. Va vindre avui així amb nosaltres perquè li van tocar el cor quan li van dir que això estaria ple d'estudiants, de futurs científics i futurs tecnòlegs. Així que ja li vaig a passar la paraula i farà una presentació de, no sé, 3 quarts d'hora, una horeta així, i després hi haurà un debat en el qual segur que estaran molt contents si els estudiants s'animeu a preguntar-li alguns dubtes. Pues moltes gràcies, Nacho. Jo volia comentar només que perquè havíem ficat este cicle de xerrades en marxa, ho faré curtet, no vull parlar molt, simplement que la crisi mediambiental és un repte que tenim que afrontar les generacions i com heu dit part de vosaltres, els estudiants sou la generació que ve. Això ho deixem com a al·legat als que venen darrere perquè les dimensions que té aquesta crisi no crec que puguem resoldre nosaltres.
A més, quan hi ha crisis, això ja ho vam aprendre quan la pandèmia, n'hi ha veus que parlen de coses superdiverses i a vegades són coses que tenen raó i tenen base científica i tenen trellat, i n'hi ha coses que són només parts interessades que estan intentant ficar ruïda en un sistema i que ens fan dubtar de la informació que estem rebent per diferents canals. ¿Vale? Entonces, bueno, así desde la universitat, pues, en la idea que tenim, pues, tenim investigadors, gent que treballa i que és curiosa i que vol resoldre problemes reals que n'hi ha. I al mateix temps, nosaltres ens dediquem a transmitir coneixement. Entonces, pensaven que així és un bon puesto per a trobar certes respostes, ja sé que no les trobarem totes, però per almenys ajudar una miqueta a trobar aquestes respostes que la gent necessita i voldríem que saber coses de veritat, no coses que m'han dit algo que tinga una base que siga contrastada. I si això aconseguim que, a més, la gent del nostre entorn, els nostres estudiants, la nostra societat sigui capaç de retransmetre les coses que són de veritat, pues estarem molt contents de poder contribuir un poquet en això. ¿Vale? Entonces, només me queda que deixar-li la paraula al nostre ponent, Antonio Turiel, i, si ens permetiu, nosaltres baixarem de la taula i no res, que tot tuyo. Hola. Sí, se'm sent, ¿no? Va. Buenos días. En esta ocasión voy a dar la charla en castellano porque creo que también puede ayudar un poco, me va a ser más fácil expresar algunos conceptos utilizando mi lengua materna, sobre todo porque además es una charla un poco densa y creo que la idea en definitiva es que en 45 minutos más o menos pueda condensar todas las cosas que os quiero comentar. Bueno, antes de empezar me gustaría agradecer a la Universidad de Jaume I que me haya dado la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y explicar estas cosas. Además, siempre a mí me interesa mucho tener contacto con la gente del mundo técnico y particularmente con gente que viene del ámbito de la ingeniería, porque una de las cosas que yo digo repetidas veces es que estamos posiblemente en los albores de una edad de oro de la ingeniería, porque hace falta redefinir muchísimos procesos, hace falta repensar muchas de las maneras que estamos haciendo las cosas y hay realmente mucho trabajo por hacer y hay muchas posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues para mí es una suerte poder estar aquí hoy. Y luego, particularmente, quiero agradecerle a Nacho su persistencia, porque la verdad es que no se lo he puesto fácil para venir aquí, pero al final, bueno, pues digamos que la perseverancia pues acaba ganando, ¿no? Y bueno, yo tengo últimamente una agenda bastante complicada y esto hace que sea bastante ineficiente haciendo las cosas, así que, en fin, intentaremos hacerlo un poquito mejor para variar. Paso ya a la presentación en sí. La primera cosa que os quería comentar es la situación que estamos viendo actualmente, lo que ha ido desarrollándose durante los últimos años, referente pues al consumo de petróleo y de gas, ¿no? Entonces, se está produciendo un proceso muy fuerte de abandono del negocio de la explotación del petróleo y gas a escala mundial. A mí me gusta ilustrarlo empezando por esta noticia que es de diciembre del año 2020, aparecida en un diario económico español, y aquí lo que vemos es Repsol, que hace un anuncio sobre su plan estratégico para el periodo 2021-2025 y en este anuncio, entre otras cosas, comentan en la noticia que Repsol invertirá en la búsqueda y puesta en explotación de nuevos yacimientos de petróleo un 90% menos de lo que invertía el año 2014. Es decir, en 6 años habría reducido un 90% su inversión, de 1.500 millones el año 2014 a 150 millones anuales en todo el periodo 2021-2025, ¿no? Esto que ha hecho Repsol no es algo excepcional, sino que es algo muy parecido a lo que ha pasado con el conjunto de todas las petroleras en todo el mundo. Si miramos el conjunto de las petroleras, podemos ver que la inversión del año 2000 al año 2014 se multiplicó por 3 y, sin embargo, desde el año 2014, como podemos ver, con altibajos, se ha ido reduciendo y ahora mismo es un 50% más y un 50% menos de lo que se invertía en el año 2014, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha sucedido esto, ¿no? Porque además el año 2014, que es un año que en principio no llamará la atención a nivel de grandes noticias geopolíticas y demás, ¿por qué ha pasado esto, ¿no? La razón de esto se puede encontrar en un informe muy oportunamente sacado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos en julio del año 2014, del cual yo he extraído esta gráfica,
La línea de color verde representa los ingresos por operaciones de las 127 compañías de petróleo y de gas más grandes de todo el mundo, contando pues, compañías privadas, públicas, multinacionales y nacionales, en tanto que la línea de color azul representa los gastos de estas mismas compañías. Y se ve que de manera consistente desde mitades del 2011 hasta mitades del 2014, cuando sale este informe, hay un déficit operativo de 110.000 millones de dólares anuales. Es realmente una diferencia muy grande. Se está perdiendo dinero pues, muy rápidamente a manos llenas, ¿no? Esto es interesante además el periodo en el cual ocurre, porque es el periodo en el cual el precio medio del barril del petróleo es el más alto de toda la serie histórica, incluso teniendo en cuenta el efecto de la inflación. Hay un pico de precios más elevado en el año 2008, julio de 2008, que llegó a los $147 por barril, pero si miramos el precio medio con una ventana deslizante de un año, este periodo que va del 2011 al 2014 es justamente el periodo en el que el precio del barril está lo más alto. Está alrededor de los $110 el barril. Y además es muy interesante porque el precio solamente un par de ocasiones pasa de los $120 y rápidamente se le hace bajar. Y esto no es una casualidad. En esa época pues ya se había publicado el informe del profesor James Hamilton sobre las causas y consecuencias de la recesión del 2008, y el profesor James Hamilton, que testificó en el Congreso de los Estados Unidos explicando sus hallazgos, llegaba a la conclusión que, teniendo en cuenta la transmisión de los precios en toda la cadena productiva americana, cada vez que la factura petrolífera de los Estados Unidos sobrepasaba el 5,5% del PIB de su país entraba en recesión. Y eso en dólares de aquella época correspondía a $120 por barril. Así que no es sorprendente que, bueno, pues básicamente se intentaba que el precio del barril no superase los $120 porque se sabía que a partir de ahí se generaría recesión y al haber recesión habría una caída de demanda y por tanto igualmente habría una caída de precio y se mantenía lo más alto posible por debajo de esa cota. El problema es que al precio más caro que se puede pagar por el barril, estas compañías estaban perdiendo dinero a manos llenas. Así que no es sorprendente que desde el año 2014 se produzca un proceso de desinversión. Es que no queda petróleo rentable por explotar en el planeta. Esta es la realidad, es decir, lo que estamos viendo es que los yacimientos que quedan pues son cada vez de peor calidad. Se sigue todavía invirtiendo en buscar nuevos yacimientos y ponerlos en explotación, por supuesto, no se ha reducido a cero, pero cada vez se va invirtiendo menos porque cada vez es menos rentable. Tienen que estar muy seguros de su rentabilidad para hacer el esfuerzo de invertir en ello. Esto la Agencia Internacional de la Energía, que es una agencia de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo ha tenido que ir reconociendo a regañadientes, ¿no? Los modelos que utiliza la Agencia Internacional de la Energía para hacer sus evoluciones de oferta y de demanda, la oferta ellos la pueden modular, pero la demanda les viene dada por los modelos económicos de la OCDE, con lo cual realmente es un dato externo para ellos. Y lo que hacen es intentar modular en función de lo que ellos saben a nivel de inversión, de posibilidades de yacimientos y demás, en el caso concreto del petróleo y de las demás fuentes de energía, pues cómo se va a modular la oferta. Pero evidentemente ellos ya empezaron a darse cuenta de que había alguna disparidad, ¿no? De que había algo que no acababa de cuadrar. Y desde entonces, bueno, pues han tenido que ir haciendo un encaje de bolillos. La primera vez que se refleja que hay algún problema con el petróleo fue en el informe del año 2010. En el informe del año 2010 se ve esta gráfica que vemos aquí y las tres franjas de color más o menos azul corresponden a lo que es el petróleo crudo convencional. El petróleo crudo convencional es lo que normalmente llamamos petróleo, que es ese líquido negro, viscoso, versátil, que sale de pozos pues como el que vemos en el fondo de la diapositiva, ¿no? Estos que tienen forma de martillo y que suben y bajan, o aquellos que son como unas torres muy altas. Y básicamente lo que nos estaban diciendo en el informe del año 2010, que daban la previsión de cómo iba a evolucionar la producción de petróleo en los siguientes años, nos decían que el petróleo crudo convencional pues iba a estancar, ¿no? De estas tres franjas de color azul que se apilan una sobre otra, tenemos la parte del petróleo que corresponde a los campos que ya estaban en explotación en el año 2010, que es la franja de color azul oscuro. Tenemos la franja que corresponde a los campos que ya eran conocidos en el año 2010, pero que todavía no se habían puesto en explotación, que es esta franja de color azul grisáceo. Y luego tenemos la franja de color azul celeste, que corresponde a los campos que se encontrarían y pondrían en explotación en los siguientes 25 años. También es verdad que para que esta franja tuviera el tamaño que se le atribuye en este informe, se deberían de estar encontrando pozos a un ritmo que era 4 veces el que se había encontrado los 20 años precedentes a este informe, lo cual no era muy verosímil. Pero bueno, incluso con esas, lo que tendríamos es que la producción de petróleo crudo convencional habría tocado máximo en el año 2005, se habría mantenido en el año 2006 y la previsión es que bajase un poquito, ¿no? De los 70 millones de barriles diarios que marcaría su máximo, a los 69 los que se mantendría durante los siguientes 25 años. Esta es la previsión que hacía en el año 2010. Pero también nos decían, no os preocupéis porque tenemos la contribución, la más importante de todas, de otros líquidos, de otras cosas, otros hidrocarburos líquidos que más o menos hacen las veces de petróleo.
En particular, pues esta franja de color morado corresponde a lo que se llaman los líquidos del gas natural, que en un 90% es una mezcla de propano y butano. Esto es útil en las refinerías, en las líneas de producción de propileno y de butileno, básicamente para hacer plásticos y polímeros, pero que realmente no es combustible, no es lo que se usa normalmente como combustible. Y luego tenemos lo que se llamaba entonces petróleos no convencionales, que es esta franja de color naranja, que corresponde sobre todo, pues, en aquella época a los biocombustibles y a los petróleos extrapesados de Venezuela y de Canadá, ¿vale? Y gracias a ellos, pues todavía la producción podría subir un poquito hacia 2035, ¿vale? Esto, como digo, es lo que decía en 2010. Vamos a hacer un fast forward al año 2018, cuando ya se ha empezado el proceso de desinversión que os he comentado antes, que comienza en el 2014. De todas maneras, recordad que esto es muy importante, la producción de petróleo crudo convencional tocó máximo el año 2005. Y este es el petróleo más versátil. Lo otro son otras cosas sucedáneos, lo que se llaman los petróleos no convencionales, que se añaden para intentar compensar el hecho de que el hidrocarburo líquido por excelencia pues ya no sube. Vamos al año 2018. Y aquí, bueno, es de las pocas veces que realmente pues, hacen una gráfica medianamente honesta, aunque luego el redactado pues, no refleja con toda intensidad lo que se ve aquí. En esta gráfica nos dan su previsión para los siguientes años. Fijaos que es muy corto el horizonte temporal, solamente hasta el año 2025. Y lo que nos enseñan aquí es que tienen dos escenarios que vienen dados por la OCDE, el de nuevas políticas y desarrollo sostenible, el de referencia es el de nuevas políticas, y aparecen como dos escenarios, no se entiende muy bien qué es porque no están formulados como tal en el informe, que relacionados con la oferta de petróleo, ¿no? Y lo que tenemos es la franja de color granate oscuro, que es el declive natural de las fuentes de hidrocarburos líquidos, que como veis pues es una caída muy rápida, y luego lo que llaman el declive observado, que es básicamente si se invierte en el mantenimiento de los yacimientos ya existentes, ¿no? Y eso pues hace que el declive pues, no sea tan rápido como sería si simplemente no se mantuviera, ¿no? Esto en el fondo depende de la inversión que hacen las compañías petroleras en estos yacimientos. Y como podéis comprobar, hay un desfase de 34 millones de barriles diarios entre la demanda esperada, según el escenario de la OCDE, y la oferta posible si se invierte solamente hasta lo que es simplemente el mantenimiento de los yacimientos, ¿no? O sea, que habría un déficit de un 34% porque justamente la demanda esperada se esperaba de 100 millones de barriles diarios. Tenéis que pensar que un 34% de faltante de consumo de petróleo, de producción de petróleo en este caso, es una cantidad enorme, ¿no? Durante la crisis del 2008, la caída del consumo de petróleo fue del 4%. Para ver caídas tan grandes tendríamos que retrotraernos a la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la caída del consumo de petróleo fue del 20%. Y aquí estamos hablando de un 34%. O sea, estamos hablando de caídas realmente muy grandes, ¿no? Y evidentemente, bueno, ya nos avisan, en el informe del 2018 nos avisan de que pasaremos por varios picos de precios de aquí al 2025. De hecho, ya hemos pasado por algunos y los que nos faltan. Vamos ahora al año 2020. Esta gráfica es semejante a la anterior, pero ahora el horizonte temporal se ha ampliado hasta el año 2040, nos enseñan la perspectiva más amplia de la previsión, ¿vale? Y han hecho también otra cosa respecto a la gráfica anterior. La gráfica anterior es como más honesta, en el sentido que muestra claramente un vacío entre los escenarios de oferta y de demanda. Aquí, bueno, alguien ha cogido un rotulador de color azul y otro de color verde y ha rellenado el espacio en blanco, pero no nos engañemos. Igualmente, la franja azul representaría el escenario de demanda de referencia, que aquí se llama de políticas anunciadas, y la de color verde el escenario de desarrollo sostenible, pero aquí no hay nada que lo esté rellenando, vamos, lo que hay solamente es un color. Y nuevamente pues tenemos dos escenarios de oferta, uno el de lo que sería el suministro si no hubiera más inversión y el suministro si simplemente pues, se invierte en los pozos existentes. De manera interesante ya se observa que se ha producido un pico en la producción de petróleo en el año 2018, ya empieza a ser claro que se ha producido, y lo que es bastante notorio es que en función de qué escenario estemos escogiendo, si no se invierte en mantenimiento de los yacimientos o solo se invierte en el mantenimiento, hacia el año 2025 habría un déficit que sería del 20% si se invierte solamente en mantenimiento, o del 50% si realmente ni se invierte. Entonces, bueno, ya se intuye que un poco lo que va a acabar pasando está algo entre medias de estos dos, ¿no? Por desgracia. Y ahora pues vamos al último informe, el del año pasado. Este mismo mes, en principio, el día 27 tiene que salir un nuevo informe, aunque a la luz de los últimos eventos, pues no sé si decidirán retrasarlo un poco para evitar que se convierta en papel mojado según sale. Y aquí pues han cogido otro rotulador, el de color verde, y han pintado la franja que corresponde a los yacimientos, o sea, al mantenimiento de los yacimientos ya existentes, ¿vale?
Y entonces, bueno, este es un nuevo escenario que aparece en este informe, que es el que llaman cero neto en el año 2050, en el que básicamente se produce una transición rapidísima al 100% renovable, ¿vale? O a una cosa cercana al 100% renovable. Y, bueno, que para que pueda ser realista, pues se necesitaría que, por ejemplo, la producción de litio tendría que multiplicarse los valores actuales por 120 en el año 2050. O la de cobalto o la de níquel se tendría que multiplicar por 42, que son cifras absolutamente irrealistas. Son cifras completamente absurdas. Pues imposible conseguir multiplicar por 120 la producción manual de litio, por ejemplo, por 40. Es que son cosas que no tienen sentido. En los últimos 10 años la producción de litio se ha multiplicado por 3 y ha costado un esfuerzo muy notorio. Pues ahora imaginemos que todavía tenemos que multiplicar por 120 más, ¿no? Son cosas que no tienen sentido, pero bueno, el papel todo lo aguanta. Se ve claramente ya que estamos en un proceso de descenso de la producción de petróleo. Y, bueno, una cosa que también es interesante de este informe es que se ve también, por primera vez de una forma muy clara, que estamos llegando al pico del gas natural, ¿no? Si el escenario que al final vamos a seguir probablemente es este de color verde de aquí, bueno, pues se ve que se va a producir, como predecían todos los modelos antes del año 2030, y posiblemente pues antes y todo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, con datos hasta mayo de este año, realmente se puede extender un poquito más. Lo que tenemos es un descenso. El máximo de producción de petróleo, aquí no están contabilizados los líquidos del gas natural porque realmente no cuentan como combustible prácticamente. Y lo que vemos es que el máximo de producción de petróleo fue en 84,5 millones de barriles diarios en noviembre del 2018. Vemos que había habido pues, ciertos sub y bajas, ciertos altibajos. Se produce una gran caída, evidentemente, cuando empieza el confinamiento a principios de 2020, que es esta caída tan brusca que percibimos aquí. Y aparte de que hay una cierta recuperación, pero estamos todavía pues, un 4% por debajo de los niveles del 2018. Todavía en los meses siguientes esto consigue subir hasta los 81 millones de barriles diarios, pero ahora ya parece que ya no va a subir más. Además, supongo que este es el caso, luego lo comentaré, de los últimos anuncios de la OPEP. Y, bueno, pues la OPEP no va a incrementar la producción, Estados Unidos ya está al límite de lo que puede producir y Rusia, obviamente, pues también la va a disminuir, con lo cual lo más previsible es que acabemos el año con una caída que esté entre el 5 y el 7% con respecto a los valores máximos del noviembre del 2018. Bueno, ya veremos en cuánto acabamos, pero ya estamos metidos por aquí. Ya la OPEP está diciendo que ellos prevén que para el año 2030 la producción de petróleo ya ha caído un 30%, que yo creo que aún, dado el escenario, es un poco optimista. No solamente hay problemas con el petróleo, también hay problemas con el gas, también hay problemas con los otros combustibles no renovables. Entonces, en particular, tenemos esta situación con el carbón. Esta es una gráfica sacada del informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014. He tomado porque da una perspectiva histórica y porque además nos permite comparar la previsión con lo que realmente ha sucedido. Y que vemos aquí, pues la gráfica nos dice que la producción de las minas de carbón, tenemos esta franja de color azul que corresponde a las minas ya existentes, que como veis cae bastante deprisa hasta el año 2025 y luego cae muy deprisa hasta prácticamente nada en el año 2040. Tenemos la franja de color marrón, que es lo que llaman las brownfield mines, que son los proyectos de extensión y mejora de las minas ya existentes, con el cual se compensa la caída, no es tan rápida, pero bueno, aún así pues caemos a la mitad más o menos para el año 2040. Y la única cosa que permitiría incrementar la producción, compensar estas caídas e incrementar la producción, es lo que se denomina las greenfield mines. Que las greenfield mines es, como su nombre indica, minas de campo verde. Tú vas allí y te encuentras que hay unas cabritas pastando porque no se ha abierto ni el primer agujero. Se ha hecho catas geológicas, se ha visto que ahí abajo pues, hay carbón, pero ya sabemos también que hasta que no se abre una mina no se sabe exactamente cuánto hay, cuánto va a salir y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene una componente muy fuerte de pensamiento mágico, ¿no? De que aquí va a producirse todo lo que uno quiera pensar que se va a poder producir, ¿no? Como han pasado unos años, podemos ver qué ha pasado, ¿no? Si realmente la producción se ha ido incrementando desde 2014, como se preveía, o ha pasado lo que realmente ha pasado. Y es que, bueno, pues entramos en una meseta oscilante, que esto es característico de cuando una materia prima está llegando a sus máximos de explotación. Y es que a medida que tú te acercas a los máximos de explotación, a lo máximo que puede dar, el precio comienza a oscilar, porque la demanda intenta subir, pero la oferta no puede subir, el precio se hace muy caro, eso implica una cierta destrucción de la demanda, con lo cual cae la demanda, cae el precio, entonces también cae la producción, y en un momento dado pues la demanda se recupera y vuelve a subir y tienes este efecto que yo a veces también denomino de mosca que choca contra un techo de cristal, ¿no? Pues bueno, pom, porque tienes un límite que no puedes superar. Ahora mismo el valor máximo de la producción de carbón se produjo en el año 2019. Es posible que este año hayamos conseguido superarlo un poco. En todo caso, pues todo esto son indicios de que ya estamos en los máximos posibles de producción de carbón.
La situación es muchísimo peor con el uranio. Esta gráfica también está sacada del informe de la Agencia Internacional de la Energía del año 2014, basándose en datos de la Asociación Nuclear Mundial. Es muy curioso porque además la Agencia Internacional de la Energía, en la mayoría de sus informes, no aparece ni siquiera la palabra uranio. O sea, hablan de la nuclear, pero no hablan del uranio, como si fueran dos cosas desconectadas, y no suelen dar gráficas como esta de la previsión de la producción de uranio, básicamente porque la previsión es esta. ¿Y cuál es esta previsión? Bueno, pues podemos ver que la producción de las minas existentes es esta franja de color azul oscuro, que como veis decae bastante deprisa. La franja de color verde es lo que se llama los recursos secundarios o los suministros secundarios, que esto esencialmente es el uranio que se extrajo de más en décadas anteriores, mayoritariamente está en forma de bombas atómicas, que actualmente se desmantelan y se utilizan como combustible. Hemos pasado unos pocos años de que fueran el 15%, ahora ya son casi el 20%, lo que se quema en las centrales nucleares es combustible procedente de bombas atómicas desmanteladas. Bueno, por lo menos desmantelamos las bombas atómicas, no todo es malo. Y luego tenemos lo que es esta franja de color naranja, que es la producción de las minas identificadas, ¿no? Y esto esencialmente es igual que las Greenfield Mines del carbón, o sea, allí no se ha abierto ningún agujero, no se sabe lo que hay realmente. Pero bueno, ellos estiman que en función de los recursos que parece ser que hay ahí abajo, pues se va a poder conseguir pues, que la producción de uranio se incremente desde el año 2014, que es cuando se hace este informe, y que va a llegar a un máximo en el año 2025, y eso sí, incluso con este componente de pensamiento mágico de estas minas que todavía no se ha empezado a hacer, se vería un descenso relativamente rápido de la producción de uranio a partir del año 2025, en tanto que el escenario de demanda de uranio pues va por aquí, es esta línea de color morado. Y entre medias, pues nada, coges un rotulador rojo, lo marcas rayado, pones supply gap, que en inglés queda muy bien, y que en castellano sería pues faltante de suministro, y ya está. Y lo dejas así, en un informe oficial de la Agencia Internacional de la Energía. Dedican unas frases en el interior a decir, bueno, tendría que haber inversión, pero no queda claro cómo se va a poder cubrir este faltante de suministro, y lo ponen así, ¿eh? Es una cosa que a mí, de hecho, me horroriza bastante. Por eso también digo que lo habitual es que no hablen del uranio porque, claro, esto es lo que hay, ¿no? Y máxime cuando uno ve lo que realmente ha pasado con la producción de uranio, ahora que ya han pasado algunos años desde el 2014. Es que la situación es muchísimo peor. Así es como ha evolucionado la producción de uranio en los últimos años. Vemos este fenómeno típico de oscilación de cuando está llegando al máximo. Se tocó el máximo el año 2016 y desde entonces la producción de uranio ha caído un 24%. El año pasado la producción de uranio era un 24% inferior a lo que fue el año 2016. Y además el 42% proviene de Kazajistán, que seguramente este año, con todos los problemillas que tienen allí, pues va a disminuir. O sea que realmente hay un problema muy serio con el uranio, ¿no? Se habla mucho del renacimiento nuclear y a mí me hace gracia porque me gustaría saber con qué uranio. No, las reservas de uranio son enormes, sí, claro, las de petróleo también. Eso no es la cuestión, ¿eh? La cuestión es la producción. ¿A qué ritmo se pueden extraer? Ahora lo comentaremos. ¿Cuál es la situación de las fuentes de energía no renovable? De acuerdo con daré los porcentajes referidos al informe anual de BP del año 2019. Tenemos que en cuanto al petróleo, el petróleo crudo convencional tocó máximo el año 2005, hace 17 años. Esto no acaba de suceder. Y desde entonces la producción de petróleo crudo convencional se ha mantenido muy estancada y ya en los últimos años ha empezado a retroceder. Y si miramos el petróleo crudo convencional más los no convencionales, pues arenas bituminosas de Canadá, biocombustibles más el petróleo de fracking de los Estados Unidos, pues el máximo habría sido el año 2018, en noviembre del 2018, y representaba el 33,6% de la energía primaria mundial. Si miramos el caso del carbón, el máximo actualmente fue en 2019, es posible que este año se supere, no por mucho, estamos ya llegando a él en todo caso, y representaba el 27,2% de la energía primaria mundial. En cuanto al gas, se espera que su máximo es la única que todavía no ha tocado máximo, se espera que sea dentro de esta década, es posible que sea dentro de este mismo lustro, y representaba el 23,9% de la energía primaria mundial. Por último, si hablamos del uranio, su máximo fue indiscutiblemente el año 2016 y representaba el 4,4% de la energía primaria mundial. Por tanto, el cénit conjunto de todas estas fuentes de energía no renovables fue en algún momento en el periodo 2018-2020. O sea, ya pasó. Y representaban el 89% de toda la energía primaria mundial. Es muy importante entender que aquí estamos hablando de llegar a los máximos de producción. Cuando llegas al máximo es la vez en tu vida que más energía de ese tipo estás consumiendo. Es el máximo, por definición. Y a partir de ahí empiezas un proceso de declive, ¿no?
no es, las materias primas, no, cualquiera, no se agotan de un día para el siguiente. Esto no es así. La gente muchas veces pues tiene este concepto un poco como si fuera pues un barril de vino que tú abres el grifo y va saliendo hasta que se acaba. No. Hay una curva de extracción, como hemos ido comentando a lo largo de la charla, y entonces el proceso que pasa a partir del momento que llegas al máximo es un proceso de declive que, si está bien pilotado, si se hace correctamente, es progresivo, es lento y se alarga durante años, incluso durante décadas, ¿no? Es previsible que de aquí a 100 años todavía se siga extrayendo petróleo, o carbón, o uranio, o gas. Esto es lo que es previsible. Lo que pasa es que se extraerá menos. O sea, la situación yo siempre la comparo con la de una persona a la que le están reduciendo el sueldo. Si a ti te bajan el sueldo cada año un 2, un 3%, bueno, pues tú cada año vas cobrando menos. Y al principio no lo notas, pero llega un momento que se empieza a acumular todo lo que has perdido y, lógicamente, te va costando cada vez más llegar a fin de mes. Aquí encima, además, tenemos el problema de que en el caso del petróleo, por la fortísima desinversión de las compañías petroleras desde el año 2014, es de esperar que haya una primera caída relativamente rápida de producción de petróleo, pero luego yo espero que vaya a un proceso pues bastante más lento, más progresivo a lo largo de los años y las décadas, ¿no? Tenemos una situación en la que se nos está reduciendo nuestro sueldo energético y tenemos que vivir con ello, y eso evidentemente pues acrecienta la competición entre países y acrecienta los problemas dentro de los países. Vais a dejar un segundo que voy a coger un vaso porque tengo la garganta seca. Voy a beber un poquito. Antes de pasar a la siguiente parte, que es, bueno, está claro que tenemos un problema con las fuentes de energía no renovables, están llegando a sus máximos de extracción geológicos. Está el otro problemilla del que no he hablado, pero que evidentemente es importante, que es el del cambio climático. De hecho, si nos hubiéramos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, nunca hubiéramos logrado estos límites geológicos, porque la necesidad de la lucha contra el cambio climático implica una caída mucho más rápida en el consumo que lo que implica el límite geológico. Pero bueno, como en realidad nunca nos hemos tomado en serio la lucha contra el cambio climático, eso sí que luego podemos comentar, pues estamos notando los límites geológicos. En todo caso, hay un factor, además, que se añade a todos los problemas que tenemos, que es la caída drástica de la producción de diésel. Desde el año 2005, la producción de diésel ya no ha sido lo que era. Hasta el año 2005 subía muy deprisa. Desde el año 2005 empieza a ir más lento. Es el momento en el que se llega al máximo de producción de petróleo crudo convencional, que es el más versátil, sobre todo porque las refinerías están más adaptadas para procesar este tipo de crudos. Y veis que ya pues, va subiendo un poco más lentamente. Tenemos la crisis del 2008, se empieza a recuperar hacia el 2011 y luego ya no sube tan deprisa. Y ya hacia el año 2015 empieza esta situación de meseta oscilante típica de que estás llegando al máximo, y desde el año 2018 empieza a caer rápidamente, ¿vale? Y en el año 2021, el año pasado, ya está un 15% por debajo del máximo 2015, y eso está creando muchos problemas. Todavía no hemos publicado los datos de este año porque ya los tenemos, y hay una recuperación de la producción de diésel, una recuperación pequeña, que además hacia el final se ve que vuelve otra vez a bajar, pero ahora mismo estaríamos como un 10% por debajo de los niveles del año 2015. Y esto es una situación que es muy difícil darle la vuelta, porque simplemente no hay inversiones en refinerías a nivel mundial, ¿eh? O sea, España en esto también tiene algunas excepciones bastante notables, pero a nivel mundial pues hay un problema de falta de inversión generalizado en refinerías. No es tan fácil procesar pues, los hidrocarburos que van quedando, no están tan bien adaptados a las refinerías. Algunos de ellos no son muy aptos para la producción de diésel, particularmente el petróleo de fracking, tiene una componente de hidrocarburos ligeros muy elevada. Y esto pues, está afectando mucho a la producción de diésel. Esto era previsible, esto es una cosa que se sabía perfectamente que iba a pasar desde hace muchos años. Y es la situación en la que estamos. Y ahora eso genera todo un problema de crisis generalizada en todo el mundo, como luego os comentaré. Además, esta crisis ha contagiado al queroseno por dos motivos. Uno, pues porque evidentemente uno puede jugar un poco con los porcentajes que se extraen en las refinerías y producir un poquito más de diésel a costa de sacrificar un poquito el queroseno, y como la proporción de queroseno es menor, pues se nota más. Pero es que además hay muchos países en los que, faltando diésel, se está mezclando el queroseno con el diésel, porque se puede mezclar hasta un 20%. Esto no es muy bueno para el motor, no lo hagan en sus casas, pero esto se está haciendo porque, claro, el diésel, el problema es que es la sangre del sistema, todo el sistema de transporte terrestre, toda la maquinaria, etcétera, funciona con diésel, pues lógicamente algo se tiene que hacer cuando empiezan los problemas. Vamos entonces a mirar si la solución está al 100% renovable. Hay una cosa que está clara: a largo plazo nos vamos a tener que basar solamente en las energías renovables, es decir, seguro que vamos a ir a una situación en la que el 100% de la energía va a ser renovable, eso está claro. No hay ninguna discusión ni alternativa al respecto. La clave es que eso sea todo renovable, que sea el 100% renovable, no quiere decir que sea la misma cantidad de energía que ahora. Puede ser todo renovable y puede ser menos. De hecho, más bien lo que indica es que va a ser menos que lo que consumimos ahora mismo.
Y es que las energías renovables, aunque no realmente se discute, tienen muchas limitaciones. Hay limitaciones al potencial máximo que tienen, dependen de materiales que son escasos, dependen de los combustibles fósiles y además hay una dificultad añadida asociada al hecho de que los sistemas que estamos instalando van dirigidos hacia la electrificación. Respecto al potencial máximo, no me entretendré demasiado. Este es un tema que científicamente todavía está abierto, es controvertido. Actualmente se estima que el máximo potencial estaría entre 4 veces el consumo total de energía. Hace unos años todavía se hablaba de 100 veces. Esto es una cosa absurda completamente, porque generarías una alteración completa del patrón climático del planeta. Entonces, actualmente se sabe ya que el máximo que se podría conseguir estaría alrededor de 4 veces el consumo actual de todas las fuentes de energía, que no está nada mal. Pero, bueno, hay autores que son bastante más pesimistas, simplemente introduciendo consideraciones como, yo qué sé, la conservación de la cantidad de momento, la conservación de la energía, que hablan de que más bien estaríamos alrededor del 30-40%. Es una cuestión abierta, en cualquier caso, es un potencial finito, no es infinito. Entonces, en todo caso, con la energía renovable llega un momento que uno tendría que parar, no podría seguir creciendo para siempre. También hay que decir que incluso en el escenario más pesimista, un 30-40%, eso es una cantidad grandiosa de energía y quedaría de sobras para satisfacer las necesidades reales de todos los habitantes del planeta de una manera completamente correcta. Más serio es el problema de la escasez de materiales, ¿no? Aquí siempre me refiero al trabajo de la profesora Alicia Valero, que trabaja en la Universidad de Zaragoza, que comenzó este trabajo con su padre, Antonio Valero, y que ya continúa a lo largo de los años. Y en su grupo pues, ha identificado 14 materias primas que, si todo el planeta tuviera que hacer la transición energética al mismo tiempo, no habría reservas probadas y probables, que son las que tienen un 50% de probabilidades de ser, suficientes para abastecer pues, todos los sistemas que se tendrían que instalar, ¿no? Y aquí nos encontramos la plata que, por ejemplo, se utiliza en los conectores de las placas fotovoltaicas, el telurio que también se utiliza para hacer las placas fotovoltaicas, el litio, manganeso, níquel y cobalto que se utilizan para las baterías y, por ejemplo, el cobre, que se utiliza para todo, que se utiliza para las líneas de baja tensión, pero que también se utiliza para los bobinados de los generadores eléctricos y particularmente de los aerogeneradores, ¿no? Pues no habría suficientes reservas para que todo el planeta hiciera la transición al mismo tiempo. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía es bastante consciente de esto y en un informe que sacó en mayo del año pasado, pues se identificaba por cuánto se tendrían que multiplicar las producciones para poder satisfacer la demanda de materiales para poder hacer la instalación. Da unos factores que son más pequeños que los que luego dieron en noviembre, también para que veáis cómo van cambiando las cosas a lo largo de los meses, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, hablaban de multiplicar la producción de litio en 2040 por 42. Luego, pues en el informe de noviembre hablaban de multiplicarla por 120, eso sí, el 2050, ¿no? Porque a ver si así, no poniendo la misma fecha, queda la cosa un poco más disimulada, ¿no? Lo interesante de este informe es que tiene 6 recomendaciones al final y una de ellas concretamente dice que conviene que los países de la OCDE, que es a quien asesora la Agencia Internacional de la Energía, hagan básicamente reservas estratégicas de estos materiales. Esencialmente es una llamada al acaparamiento. En plan, bueno, nosotros vamos a hacer la transición y el resto del mundo pues que arree, ¿no? El otro problemilla que tenemos con los sistemas de generación renovable eléctrico, el otro problema gordo que tenemos, está asociado a su dependencia de combustibles fósiles. A día de hoy, nadie ha cerrado nunca el ciclo de vida de cualquier instalación renovable sin que intervengan combustibles fósiles en el proceso. Todos los procesos de extracción de materiales en la mina, su transporte, los procesos de fabricación de las piezas, transporte al sitio de emplazamiento, la instalación, el mantenimiento y eventualmente el desmantelamiento, en todos estos procesos acaban interviniendo combustibles fósiles. Y no es seguro, si se hiciera todo esto utilizando exclusivamente energías renovables, si realmente estas fuentes serían fuentes o realmente serían sumideros de energía, ¿no? Algunos autores dicen que realmente estos sistemas son extensiones de los combustibles fósiles. Son factibles en tanto que hay combustibles fósiles abundantes y baratos alrededor, porque si no, de hecho, no se podrían utilizar. Esto es un tema que también es un tema abierto, no es un tema que esté en absoluto cerrado, pero hay una cosa que es verdad y es que estamos viendo que actualmente el modelo de energías renovables y demás está en compromiso justamente por la carestía generalizada de materiales que tiene mucho que ver con la escasez de diésel y con todo el problema de la crisis energética. Por ejemplo, en una cumbre que se hizo aquí en Europa, en Bilbao concretamente, de los grandes fabricantes de aerogeneradores, esta señora, que es la CEO de General Electric, dijo que ellos estaban perdiendo dinero, esto en abril, que estaban perdiendo dinero con cada aerogenerador que instalaban, teniendo en cuenta el precio de las materias primas. Y también en ese sentido pues es interesante ver cómo se han reducido los beneficios de los grandes fabricantes de aerogeneradores, como son Vestas, Nordes o Gamesa. Bueno, Gamesa de hecho está en concurso de acreedores, y que han ido cerrando fábricas. Cada uno de ellos ha cerrado una fábrica en España durante este año. O, por ejemplo, LG, que es un gran fabricante de microelectrónica, se ha retirado por completo del negocio de las placas fotovoltaicas porque dice literalmente que no ve negocio.
que es imposible ganar dinero fabricando placas fotovoltaicas. O bien, bueno, pues ahora mismo, pues con toda la situación de la que luego me referiré de la industria metalúrgica en Europa, pues todo el modelo de renovables entra en compromiso. De hecho, hay un informe que ha salido hace muy poco de Rystad Energy, que está diciendo que por lo menos el 25% de la capacidad de fabricación de renovables y instalación de renovables en Europa va a desaparecer en los próximos meses justamente por todos estos problemas. El último problema que plantean los sistemas renovables, los que estamos discutiendo, que son los orientados a la producción de electricidad, es que, por una parte, la electricidad a nivel del mundo solamente es el 20% de toda la energía final consumida. En España actualmente llega al 23,6%. Y esto está en línea con lo que pasa en otros países industrializados. Tienes un 70 y muchos % de la energía consumida, la energía final consumida, que no es eléctrico. Y hay una parte de esto que ya se sabe que es de difícil o incluso imposible electrificación, ¿no? Entonces, tenemos ahí unas barreras para la penetración que son muy serias de cómo vamos a conseguir la electrificación, y en particular esto depende de dos vectores energéticos que luego comentaré. El otro problema que vemos es que, a pesar de todo lo que se va diciendo y demás, el consumo de electricidad, de hecho, pues está estancado y con tendencia a la baja en la OCDE, en España y en la mayoría de los territorios, ¿no? De hecho, en España cae a un ritmo muy consistente desde el año 2008 de un poco más del 1% anual. Y entonces, bueno, esto plantea el problema de, bueno, vamos a producir electricidad, pero ¿para qué? ¿Cómo la vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, la clave, como digo, está en dos vectores. Esta transparencia está hecha una mierda. Dos vectores energéticos. Uno lo podríamos resumir de una manera muy simple, hablando del coche eléctrico, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues es la idea de que vamos a aprovechar la electricidad directamente en baterías, ¿vale? Para, por ejemplo, hacer vehículos, en este caso coches, que funcionen con electricidad, porque además el rendimiento de un motor eléctrico es muchísimo mejor, que es la mejor manera de aprovechar, la manera más directa de aprovechar la electricidad, ¿no? Con mejor rendimiento. Pero hay un montón de problemas asociados a este modo de transición, y en particular, pues, en particular, pues la escasez de materiales como el litio y el cobalto, y luego, bueno, pues la dificultad que plantea el hecho de que, por ejemplo, en España el 80% de los coches duermen en la calle, y para poderlo recargar, pues tendrías que aumentar muchísimo la cantidad de puntos de repostaje público, implica ampliar muchísimo la red. Ahí se empieza a haber problemas de otros materiales, por ejemplo, del cobre, como hemos visto antes, o del aluminio, que es un material que no es escaso en el planeta, pero que requiere mucha energía, y que, por ejemplo, ahora mismo la industria metalúrgica del aluminio en Europa está en una crisis fortísima, con una reducción del 50% de toda la producción por el coste energético que implica, ¿no? Y luego el problema es que no se puede desarrollar maquinaria pesada basándose en baterías, ¿no? Pensad que en un tráiler, para que tuviera unas especificaciones, para que tuvieran unos rendimientos semejantes a los de un tráiler convencional, la batería ocuparía 2/3 de la carga útil, con lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque el problema de las baterías es que tiene una densidad energética pues muy baja. La alternativa, por supuesto, sería el hidrógeno verde, que es la otra gran tecnología con la que se pretende aprovechar, la electricidad. Pero el problema del hidrógeno es que tiene un rendimiento muy bajo. Si tú quieres, las plantas de electrólisis, las mejores plantas de electrólisis modernas, cuando uno mira la eficiencia total, no la eléctrica, la total de la producción de hidrógeno, se sitúa alrededor del 50%. Las eficiencias eléctricas suelen rondar entre el 70 y el 80%, pero el problema es que ese agua que se utiliza para la electrólisis se tiene que calentar primero a 80 grados. Además, se aplica un sobrepotencial para hacer el proceso más rápido. Bueno, hay toda una serie de pérdidas y, como digo, pues las mejores plantas del mundo las mejores plantas comerciales, no, el resto son prototipos, se encuentran en unos rendimientos alrededor del 53%. Pero es que además, si este hidrógeno, bueno, lo que se quiere utilizar es para quemar o para procesos industriales, procesos químicos y demás, pues ya está, tiene las pérdidas de la transformación inicial. Yo creo que ese es un uso muy razonable del hidrógeno, pues en todos los procesos químicos y los procesos de producir calor industrial. Pero si lo quieres aprovechar, como es bastante la idea en el caso de Alemania, también para producir, pues básicamente maquinaria pesada que funcione con él, tienes toda una serie de pérdidas añadidas que tienen que ver con el hecho de que, claro, no puedes utilizar el hidrógeno a presión ambiental porque tiene una densidad energética muy baja. Entonces, en maquinaria pesada se está hablando de comprimir las 700 atmósferas, que es la misma presión que hay en el fondo del mar a 7.000 metros de profundidad. Y aquí hay unas pérdidas energéticas asociadas a la compresión. Además, primero hay que refrigerarlo a 40 grados bajo cero, porque si no se calienta demasiado y puede explotar. Pérdidas adicionales. Luego, pues pasas a una célula de combustible, que las más eficientes, que por cierto usan platino, que es un material escaso, tienen rendimientos alrededor del 50%. Bueno, en fin, vas acumulando todas las pérdidas y al final las pérdidas reales, y contando también la difusión intersticial y demás, pues están alrededor del 90%. O
Son realmente unos rendimientos muy bajos. ¿Cómo será la cosa? Que la propia estrategia europea del hidrógeno, que es un documento de la Comisión Europea, reconoce que Europa no puede autoabastecerse de hidrógeno verde con todo su potencial renovable, y España tampoco. Y esta es la razón por la cual Alemania ha firmado muchos acuerdos comerciales con muchos países de África, pues con Marruecos, con el Congo, con Namibia, o también pues con Chile, con Argentina, con Ucrania, para básicamente que generen hidrógeno verde dirigido a la exportación hacia Alemania, ¿no? El problema de este modelo es que es un modelo esencialmente colonialista, es un modelo en el cual los territorios hacen esta transformación a hidrógeno para que se pueda consumir en otro sitio, pero con enormes pérdidas y evidentemente quedándose depauperados energéticamente y obviamente no pagándolo a su precio real porque si no, evidentemente no se podría hacer. Así que en el fondo, bueno, es un diseño que además se quiere aplicar aquí a España también, porque también nosotros aquí tenemos una potencial renovable y la idea es, bueno, vamos a producir mucho hidrógeno que se pueda exportar hacia Alemania, ¿no? Bueno, en todo caso, como dice el ministro alemán de Energía, pues que se pongan a disposición del mercado europeo del hidrógeno, ¿no? Crear un mercado europeo del hidrógeno. Pues un diseño asimétrico es un diseño que de hecho no tiene sentido. Como digo, para uso industrial el hidrógeno tiene un cierto sentido, a nivel de explotación para maquinaria pues no tiene demasiado sentido. Hablemos ahora de cuál es la situación respecto... me gustaría hacer un repaso un poco de cuál es la situación de todo el mundo, pero si no, esto sería más a lo largo. Vamos a hacer un repaso de cuál es la situación ahora mismo en Europa. Porque mientras aquí estamos hablando y estamos pensando todavía pues, en las discusiones que hemos tenido los últimos 10 o 15 años o 20 sobre las distintas alternativas energéticas, lo cierto es que todo esto ya se ha convertido en papel mojado. Lo cierto es que todo esto ya es obsoleto. Teniendo en cuenta la situación que tenemos realmente ante nosotros, no ya en los próximos años, no ya en los próximos meses, sino en las próximas semanas. Las próximas semanas van a pasar cosas bastante serias a nivel de toda Europa que van a comprometer muy seriamente nuestro futuro y es realmente ese tipo de cosas en las que tendríamos que estar pensando ahora mismo por la urgencia que plantean, ¿no? La Agencia Internacional de Energía durante todo este año, a través de este señor, Fatih Birol, que fue el economista en jefe y que actualmente es su director ejecutivo, ha repetido muchas veces que en Europa pues, no tenemos que preocuparnos por el problema del gas ruso, que vamos a encontrar fuentes alternativas, que se van a desplegar las renovables, que no se va a poner en peligro la lucha contra el cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que ha ido diciendo a lo largo de todos estos meses. Pero hace 10 días este señor dijo que, bueno, que la crisis energética ponía en peligro la unidad de Europa, porque los países van a competir unos por otros, de hecho ya está pasando, ahora os comentaré algo sobre esto, y que además puede haber disturbios sociales. Y lo dijo como aquel que dice que mañana va a llover. Pero claro, a mí me parece que son afirmaciones muy serias, sobre todo de alguien que básicamente ha ido dando bálsamo durante todos estos meses. Hace 2 meses la Comisión Europea recibió sendas cartas dirigidas por las asociaciones empresariales representantes del sector químico y del sector metalúrgico de Europa, diciéndoles que ellos no pueden continuar haciendo negocio, no pueden continuar manteniendo las fábricas en Europa a los actuales precios de la energía, porque evidentemente se han disparado, y que, bueno, que ellos lo que van a tener que hacer es cerrar y deslocalizarse quizá a otros territorios, posiblemente los Estados Unidos, donde la energía sea más barata, porque ellos no pueden seguir así, no pueden seguir. Y estamos viendo un goteo continuo. Ahora, hace poco, pues, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana pues, ha habido ya algún cierre de algunas fábricas de vidrio, algunas fábricas de cerámica, etcétera, bueno, asociadas a los altos precios del gas. Y esta es un poco la situación en la que estamos, pero a nivel de toda Europa, ¿no? ArcelorMittal, que anuncia pues, un gran ERE en España, en Francia, en Alemania, y esta es la situación que vamos siguiendo. Y el gran problema que hay detrás es qué va a pasar con BASF, porque BASF es la gran empresa química que abastece de productos químicos a prácticamente toda la industria europea y ahora mismo está sufriendo para mantenerse en marcha con los actuales precios de gas. No solo eso, sino que la red europea eléctrica ahora mismo está sometida a un nivel de estrés muy elevado y se están produciendo continuamente incidentes de separación de frecuencia, incidentes de pérdida de sincronía, incidentes de problemas de abastecimiento de potencia y demás. Respecto a los incidentes de separación de frecuencia, pues hemos pasado de una media de unos 30 incidentes en el año 2020 a unos 50 y pico en el año 2021. En el año 2022 no sé cuántos tenemos. Y concretamente en el año 2021 pues, hubo 2 incidentes muy serios. El más importante de ellos el 8 de enero del 2021, en el que se produjo una separación de hasta 1 hercio entre la subred de la Europa del Este y la Europa del Oeste. Esto es muy peligroso. Y además los sistemas de protección que tenían que haber prevenido esto pues no funcionaron y se tuvo que hacer una separación manual, que esto es bastante inusual también, ¿vale? Un problema que empieza con una central relativamente pequeña en Croacia, de unos 400 megavatios, se acaba propagando en cuestión de 2 minutos a Lisboa.
y genera este problema de separación de frecuencia. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Es una separación de frecuencia, pues se inducen diferencias de potencial entre los bornes de todos los sistemas que están conectados, de todos los sistemas de generación, y puede causar, teniendo en cuenta las potencias que se transportan, consecuencias catastróficas. Europa estuvo a punto de entrar en un gran apagón. Y la razón por la que se habló tanto del gran apagón en verano del año pasado es por esto, es por este incidente. Este incidente ha sido investigado exhaustivamente durante los meses, pero realmente luego yo he ido investigando y resulta que en 2019 tuvimos un incidente no tan serio como este, pero también bastante importante. Y este incidente pues tiene mucho que ver con una integración no planificada, desmesurada de sistemas renovables que no son tan inerciales como los sistemas tradicionales. Se tenía que haber tomado una serie de medidas para garantizar su estabilidad, no se hizo. Y bueno, pues ahora mismo pues la red europea estaba comprometida. Esto no afecta tanto a la red ibérica porque no está tan interconectada, pero bueno, son problemas bastante serios. Además, la voladura del Nord Stream 1 y 2 anticipa pues apagones y restricciones en el acceso al gas durante los meses de invierno. No estaban funcionando en el momento que fueron volados, pero bueno, había la expectativa de que se pudiera restablecer algo de la actividad y que de alguna manera pudiese paliar los problemas ya muy serios que se esperan de cara al invierno. Ahora ya esta opción no existe, con lo cual bueno, pues va a haber consecuencias muy serias para toda Europa a partir de aquí. Hablando de cosas que están pasando ahora mismito, esta semana, durante esta semana, durante dos días seguidos, España ha suspendido sus exportaciones de electricidad hacia Marruecos, hacia Francia y hacia Portugal en las horas punta, ¿no? El periodo que va de las 8 a las 11 de la noche. Esta curva que veis aquí es la curva de producción prevista, que es la línea roja, y la verde es la demanda prevista, ¿no? En los sistemas de las redes eléctricas, en particular la red eléctrica española, están haciendo continuamente previsiones a diversos horizontes temporales, al día, a 6 horas, a 1 hora, a 5 minutos, y se van adaptando y de esta manera pues van teniendo los recursos a disposición, porque ya sabéis que el gran problema de la red eléctrica es mantener siempre el equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? No es muy normal, no pasa muy a menudo, que tú a un día vista ya preveas que no vas a cubrir tu demanda. Esto no suele pasar, esto no es lo más habitual, ¿vale? Y esto, como digo, pues llevó a la suspensión de las exportaciones. Tenéis que pensar que en este momento Francia tiene la mitad de sus centrales nucleares paradas, con además un horizonte de restablecimiento de las centrales nucleares bastante difícil de avanzar. Quieren poner algunas centrales en marcha este invierno porque ya ven que la situación es muy crítica. Están importando electricidad desde Alemania como nunca antes. También importan electricidad desde España, pero la interconexión no es tan buena, con lo cual no pueden importar tanta. Y bueno, y están pasando cosas de este estilo. Y por cierto, Alemania ya ha dicho que va a dejar de exportar electricidad hacia Francia, pues porque ya tienen problemas para suministrarse ellos mismos, porque se está consumiendo más gas que nunca, en buena medida porque es la manera de mantener la estabilidad de la red eléctrica. Pero bueno, eso ya lo dejamos para una discusión si a alguien le interesa. Luego, por otra parte, pues tenemos que en la actualidad la huelga de las refinerías de Total en Francia pues está dejando a Francia desabastecida. Hay problemas de abastecimiento en estaciones de servicio, sobre todo en el norte del país. El gobierno ha empezado a utilizar las reservas estratégicas estatales de diésel y de gasolina para mantener el abastecimiento. Esto no solo lo está haciendo Francia, ¿eh? Desde hace meses lo hace Austria, Austria y Croacia lo están haciendo, porque tienen problemas de abastecimiento de diésel. Antes se compraba diésel barato de Rusia, ahora, por cierto, Rusia seguramente los va a dejar de suministrar, después de las últimas medidas de sanción y de topado del precio del petróleo ruso. Pero es que también lo está haciendo Suiza y también lo está haciendo Alemania. O sea, tenemos que ahora una buena parte de los países europeos están cubriendo sus necesidades, sobre todo de diésel, utilizando las reservas estratégicas. Lo cual es muy peligroso. Las reservas estratégicas están pensadas para cubrir interrupciones de suministro, no para cubrir situaciones que pueden ser estructurales. Aquí, en el fondo, de lo que se va a acabar hablando es de racionamiento de diésel. Y esto es una cosa que va a llegar. Y aunque España está bien abastecida, de acuerdo con el paquete de medidas de REPowerEU que se firmó por la Comisión Europea en mayo de este año, si hay países de la Unión Europea que aplican racionamiento, el resto de países lo tienen que aplicar también y dar sus excedentes a los que lo necesitan. Y esto, por cierto, es lo que pasó con el gas en el mes de julio, si os acordáis, ¿no? Se acordó una reducción del consumo del 15%. Decir que hay un ahorro del consumo es un eufemismo para decir que hay un racionamiento, ¿vale? Bueno, pues se decidió que había una reducción del consumo de gas en toda Europa del 15%, que en el caso de España se redujo al 7%, básicamente porque España no está tan interconectada con el resto de Europa, porque España no tiene estos problemas de abastecimiento, porque tiene el 38% de la capacidad de regasificación de Europa y todavía le llega a gas de Estados Unidos, y en ese sentido está mejor, pero es que es lo que obliga a los paquetes estos de REPowerEU.
El diésel, por desgracia, se puede transportar con camiones, con lo cual, si se aplican restricciones en Europa, se aplicarán aquí también. Y para añadir todavía un poco más de tensión, no sé si habéis oído que la OPEP va a reducir sus objetivos de producción en 2 millones de barriles diarios, sobre los 30 millones que en principio tiene la OPEP, ¿no? La OPEP, de hecho, ya estaba por debajo de sus objetivos de producción en 3,5 millones de barriles diarios, con lo cual esto tiene un impacto relativamente pequeño. Lo que pasa es que oficializa una situación en la cual la OPEP no está siendo capaz de aumentar su producción, porque la OPEP pues, ya está en el límite de lo que puede producir, porque la OPEP ya ha pasado el peak oil, ya ha pasado su máximo de producción de petróleo. Esto, el gobierno de los Estados Unidos dijo que lo consideraría un acto hostil, pero a pesar de esto, Arabia Saudita tira para adelante y se ha sacado este acuerdo. Ellos dicen que para preservar los precios relativamente altos ante una situación de recesión, en el fondo es para oficializar que no pueden aumentar la producción de petróleo. Y esto Estados Unidos lo considera un acto hostil porque Estados Unidos también está teniendo problemas para abastecerse de combustibles, hasta el punto que la Secretaría de Estado de Energía de los Estados Unidos hace unas semanas envió una carta a las compañías petroleras diciendo que por favor priorizasen el mercado nacional con respecto al mercado internacional. Vamos a vivir un invierno muy complejo, muy complejo, en el que probablemente a nivel de Europa vamos a tener apagones. Si son programados serán apagones rotatorios y alguno puede sobrevivir de manera espontáneamente. Va a haber problemas sin duda de abastecimiento de gas. El gobierno alemán ya está hablando de establecer un mínimo vital para las personas, que ya lo fijarán ellos. Va a haber problemas para mantener en marcha BASF. El gobierno alemán ha privatizado ya 3 grandes compañías suministradoras de gas porque no saben cómo hacer para mantener su sistema gasístico en marcha. Si BASF cierra su planta de Ludwigshafen, la planta enorme que tienen allí, afectará a toda la industria europea, a toda ella. Estas son las situaciones que tenemos por delante y en un momento dado pues, puede empezar a haber situaciones de racionamiento del diésel y situaciones incluso de escasez de alimentos. O sea, podemos ir a una situación muy mala. Y no somos conscientes del alcance y la gravedad de la situación. Y nos tendríamos que centrar primero en esto, antes que otras cosas, teniendo en cuenta que además no parece que haya una bala de plata, una solución sencilla al problema energético. Lo hemos dejado pudrirse durante demasiado tiempo. Llevo muchos años siguiendo esta historia y estamos siguiendo prácticamente el peor curso que podíamos seguir simplemente porque no lo hemos anticipado, simplemente porque no hemos tomado medidas serias para anticiparlo. Recordar que otro modelo de transición es posible. Se puede hacer un modelo de transición que no esté orientado siempre a la producción de electricidad, en el que el aprovechamiento de la energía se puede hacer de manera más local, utilizando materiales más sencillos, utilizando instalaciones a una escala mucho más humana, que generan riqueza local, que no dependen de grandes cadenas de suministro y de tecnología que muchas veces no tenemos aquí mismo, que generan riqueza al territorio y que, de hecho, tienen un impacto ambiental mucho menor. Pero que el problema que tienen es que van siguiendo los ritmos de la naturaleza, que no siempre lo tienes. Y que evidentemente pues, no permite un sistema basado en el crecimiento continuo. No permite mantener la ficción de que vamos a tener un sistema económico que va a crecer siempre con una output siempre creciente, porque realmente lo que hace es adaptarse realmente a los ciclos de la naturaleza. Otro tipo de sociedad es posible. Podríamos producir, en el caso de España, cereales de sobra para alimentar a la población española y al ganado que se necesita para alimentar a la población española. Hay diversos estudios en este sentido y, de hecho, por ejemplo, hay una investigadora muy interesante del CSIC que se llama Marta Rivera Ferrer, que ya ha analizado también, teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático. Ya sabéis que, por ejemplo, este año las cosechas de cereales en España han sido muy malas, un 40% de diferencia normal debido al verano tan tórrido que hemos tenido. Estamos teniendo problemas con la cosecha de olivos también, por todas las condiciones climáticas que se han sufrido, y en general hay una afectación de todo tipo de cultivos por las condiciones climáticas, bueno, digamos un poco extremas de este verano, pero como dice Fernando Valladares, que es un profesor de investigación del CSIC, pensemos que este verano puede ser uno de los más frescos de lo que nos queda de vida. Porque esto es lo que significa el cambio climático, es que esto también tenemos que tenerlo presente. Bueno, pues ella, por ejemplo, estudiando modelos de transición de la producción agrícola y demás, yendo hacia modelos también resilientes al cambio climático, es un punto importante, calcula que España podría autoabastecerse reduciendo el consumo de carne en un 33%, que no es algo tan drástico, ¿no? O sea que realmente, bueno, hay vías, pero hay que trabajar sobre ellas. Así como yo no he visto todavía ningún estudio que me muestre que haya una fuente de energía segura, mágica, que permite mantener las cosas tal cual, sí que yo conozco diversos estudios que nos muestran que podemos mantener nuestro nivel de vida con cambios en nuestro estilo de vida. Pero podríamos mantener nuestro nivel de vida y además generalizarlo a los habitantes de todo el planeta consumiendo la 10ª parte de la energía de los materiales que se consumen, por ejemplo, en España. Se puede mejorar muchísimo la eficiencia del transporte terrestre utilizando el tren electrificado. Se puede fabricar una electrónica virtualmente eterna.
Se puede incrementar enormemente el reciclaje cambiando diseños y modos de uso. Se puede reducir el volumen de residuos y reaprovecharlos, acercándonos lo más posible a ese ideal de la economía circular. Siempre habrá una cierta pérdida antrópica, pero podemos reducirlo y estar lo más cercano posible al ideal. E incluso se puede contener el problema de la población, simplemente, pues esto ya es una cosa que es bien conocida, aumentando la educación de la población y en particular empoderando a las mujeres, cosa que igualmente es una cuestión de justicia social. En conclusión, el colapso de las fuentes de energía fósiles del uranio nos lleva a una situación muy complicada en los próximos años. El modelo de transición energética renovable eléctrico que se propone como única alternativa adolece de muchos problemas, de potencial, de cuánto se puede llegar a producir, dependencia de materiales, dependencia fósil, que está orientada a la electrificación, que es útil, pero no para todo, que tiene una fuerte dependencia tecnológica y tiene un coste de oportunidad. Es decir, si se hace esto, no se hacen otras cosas en este momento tan crítico que tenemos ahora mismo. Y principalmente, el problema que tiene es que llega tarde. Llega tarde, porque las empresas que tienen que hacer esto actualmente tienen problemas de viabilidad económica. Entonces, a lo mejor aquí también quizá lo que se tendría que plantear es que se va a hacer estas instalaciones porque se considera estratégico desde el punto de vista del Estado y el Estado decide que va a destinar recursos a hacer esto. Pero entonces habrá que planificar el qué, el cómo y el por qué. Las tendencias actuales son muy malas. Y cuando digo actuales estoy hablando de semanas vista. Semanas vista. Es terrible. Yo nunca me imaginé que estaría hoy aquí diciendo estas cosas. Yo nunca me lo imaginé. Yo cuando hablaba de estas cosas hace años, y eso pues Nacho lo puede certificar, yo hablaba de un proceso a largo plazo que afectará al curso de la sociedad, que pasaremos por problemas, pero yo siempre he pensado en ritmos lentos, con problemas importantes, evidentemente, con problemas de destrucción de empleo, con problemas de viabilidad, pero yo siempre había pensado en procesos lentos, en procesos muy lentos, a años vista, décadas vista. O sea, yo tenía la esperanza de morirme y que esto todavía siguiera en proceso, ¿no? Pero bueno, hay alguien que ha tenido la grata idea de decir, no, tranquilo, que lo vas a poder ver en todo su esplendor, ¿no? No tiene ningún sentido, esto no tiene por qué pasar. Esto no es necesario que pase y aún estamos a tiempo de evitarlo. Aún, incluso ahora, estamos a tiempo de evitar los peores escenarios, pero hay que hacer un cambio muy radical de tendencia. Y en particular hay una cosa que está clara, hay que hacer unas políticas públicas muy fuertes para evitar los peores escenarios que se pueden plantear, que ya los tenemos encima. En vez de cerrar los ojos y pensar que los problemas son coyunturales y que se pueden resolver poniendo parches, lo que hay que hacer son cambios estructurales de calado y para mí lo fundamental ahora mismo es proteger a la población de todos los problemas que puede haber y proteger el tejido industrial, porque si se destruye el tejido industrial va a ser muy difícil después hacer las cosas. Y eso implica un grado de actuación muy importante. Ojalá no estuviéramos donde estamos, ojalá no fuera necesaria una intervención a esta escala, pero en el momento actual, tal y como estamos, yo veo que o se hace eso o va a ser muy difícil después remontar la situación. Recordemos también que este no es el único modelo de transición el que se está dando. Se puede hacer modelos alternativos, combinados, modelos que proporcionen resiliencias que ahora mismo no tenemos. Y yo pienso que desde el punto de vista técnico se tiene que fomentar la renovable no eléctrica. Está bien tener renovable eléctrica, es muy útil la renovable eléctrica, pero hay que complementarla con una utilización renovable no eléctrica, que bueno, no lo explica con detalle y si eso las preguntas podemos comentar. Y desde el punto de vista social es imprescindible abandonar esta idea tan nociva, tan tóxica del crecentismo. No puede ser que el objetivo de la sociedad sea el crecimiento por el crecimiento. Esa es la filosofía de un tumor. Vivimos en un planeta finito. Estamos chocando con los límites biofísicos. Los científicos ambientales nos están recordando día sí y día también que estamos chocando con los límites biofísicos del planeta. Mirad, hace 15 años se identificaron lo que se llaman los límites planetarios, las planetary boundaries. La superación de cualquiera de estos 9 límites planetarios, que por cierto ninguno de ellos era los recursos naturales, podrían poner en peligro la continuidad de la especie humana en el planeta. La superación de cualquiera de los 9. ¿Sabéis cuántos de estos 9 hemos superado ya? 5. O sea, es que parece mentira. O sea, me parece algo absolutamente espantoso. No entiendo que sigamos haciendo las cosas como las estamos haciendo. Y es porque estamos aferrados a una idea tóxica que es la del crecentismo. Yo muchas veces explico que las sociedades a lo largo de la historia que han colapsado, conocemos de 26 civilizaciones antes de la nuestra que colapsaron, en algunos casos incluso llegando a la extinción completa. Todos los procesos de colapso siempre se dan, son procesos siempre de daño autoinfligido. Las sociedades colapsan porque eligen consciente o inconscientemente colapsar, porque se aferran a una idea equivocada, que es lo que les lleva a caer. Y nuestra idea equivocada es el crecimiento económico a toda costa. El planeta es finito, no puede incrementarse indefinidamente ni el consumo de materiales ni el consumo de energía y la desmaterialización no sucede.
Esto es, bueno, esto sí también podemos discutirlo después, pero además hay muchos estudios, a estas alturas está completamente establecido, tampoco tiene mucho sentido discutirlo. Entonces, es imprescindible abandonar esta idea, porque esta idea es la que nos puede llevar a colapsar. También conocemos casos de sociedades que se dieron cuenta, reconocieron su error, abandonaron esas ideas que las estaban llevando al hoyo y fueron capaces de revertir la situación, incluso de mejorar. Pero evidentemente esto no pasa si tú no reconoces tu problema. Esto es como el que es alcohólico. Hasta que no reconoces que tienes un problema con el alcohol, es imposible que puedas mejorar. Por otro, tenemos un problema con el crecimiento. Y hasta que no aceptemos que tenemos que abandonar el crecentismo, vamos a tener un problema muy serio. Lo vamos a pasar muy mal, porque es que además es que no se puede crecer indefinidamente en un planeta que es finito, es que es de sentido común. Y en particular, pues esto nos lleva a la idea de que tenemos que relocalizar. Si la energía abundante y barata favoreció la globalización, la falta de energía y además que se vuelva más cara, lo que tiene que favorecer es la relocalización, lo cual puede ser algo positivo para las comunidades, puede dinamizar las comunidades, puede dar oportunidades de empleo, oportunidades de hacer un montón de cosas. Yo creo que al final, desde el punto de vista humano, puede ser un periodo incluso excitante, un periodo en el que se van a poder hacer muchísimas cosas que hasta ahora no se habían considerado. Pero es fundamental que como especie cambiemos nuestros objetivos, que como especie entendamos que vivimos en un planeta finito y que lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los límites de este planeta. Muchas gracias. Quería preguntarte respecto a nuestra forma de vida y si puede ser viable seguir siendo un mundo globalizado, como se comenta que somos, el seguir, por ejemplo, comprando cualquier cosa, una taza, en vez de comprarla, que se fabrique en Zamora, que se fabrique en China, este tipo de cosas que a mí, como usuario, me vienen mejor porque la taza está a mitad de precio y para mí perfecto, pero el consumo energético y de combustibles y de materia es mucho superior. Y seguir viviendo en un mundo globalizado como somos ahora, ¿con ese cambio va a ser posible o solo es posible revertir esto si cambiamos drásticamente toda nuestra forma de vida? Bueno, primero hay una cosa que hay que entender. En la situación que estamos viendo ahora de escasez de energía y de escasez de materiales, traer una taza desde China cada vez va a valer más lo que realmente vale, desde el punto de vista económico. Entonces, sin hacer nada, esto va a dejar de ser viable per se. Está dejando de ser viable per se. Por ejemplo, un problema que se está planteando a nivel en España, una de las grandes exportaciones era la carne de porcino hacia China, porque en China tuvieron un problema muy serio con la peste porcina hace unos años y entonces aquí es lo que llevó a la creación de lo que se llama las macrogranjas y una exportación masiva de cerdo a China. ¿Qué ha pasado ahora? Que ahora que en China tiene la situación de la peste porcina más o menos controlada, vete a saber cómo, pero bueno, y sobre todo por el incremento de los portes marítimos, porque pensad que se han multiplicado por 6 durante 2021, luego han bajado, pero se siguen manteniendo bastante altos, ya no es competitiva la carne de cerdo española y entonces eso está llevando a un cierre masivo de explotaciones aquí en España. Y como pasa en este sector, está pasando con muchos otros sectores. Cada vez es menos competitivo llevar las cosas lejos. Y además, si vamos a una situación de declive relativamente rápido de la producción de petróleo en los próximos años, esto sobre todo lo que va a afectar es al transporte. Entonces, ya no va a ser más barata una taza que venga de China. Ya empieza a no ser más barato y en los próximos años cada vez será menos y es que llegará un momento que simplemente no habrá mercado. Eso dejará de hacerse. La pregunta que yo creo que es más interesante es, ¿implica eso que este mundo dejará de ser globalizado? Entonces, yo creo que lo que hay que pensar es qué es lo importante del mundo globalizado. Lo importante del mundo globalizado no es que las mercancías se muevan sin ton ni son por todos lados, a toda velocidad, en grandes cantidades. Eso no creo que sea lo importante. Yo creo que lo importante del mundo globalizado básicamente es que haya una posibilidad de compartir lo que es importante, el conocimiento, la experiencia, la técnica, la tecnología. Eso, aunque evidentemente va a ser más difícil en una situación de restricción energética, yo creo que eso se va a poder hacer sobre todo si somos suficientemente inteligentes para invertir en las infraestructuras que lo hacen posible. Y hay una infraestructura en particular que evidentemente va a estar en compromiso los próximos años y cuya evolución va a depender de las decisiones estratégicas que tomemos y es el caso de Internet, ¿no? Entonces, Internet, evidentemente, también consume mucha energía en los procesos de fabricación y en la energía eléctrica que directamente consume y demás. Yo creo que es factible mantener Internet a una cierta escala, posiblemente no a la misma escala actual, pero para eso hay que hacer también un gran esfuerzo de concertación internacional, de trabajo en conjunto, etc. Entonces, yo creo que esas características que definen lo que yo creo que es por lo positivo de la globalización, si se trabaja de una manera inteligente y abierta, es posible mantenerlos. Pero lo que sí que va a haber claramente es una reducción del movimiento de materia y eso incluye, por cierto, el movimiento de personas. El movimiento de personas también se va a limitar.
posiblemente menos que el de materia, pero, porque el materia es una cantidad astronómica lo que se mueve de un lado para otro, pero también el movimiento de personas se va a limitar y también habrá que aceptar formas de viaje más lentas, ¿no? Habrá una cosa que se está generalizando mucho en Europa, es esto que dicen lo de la vergüenza de volar, ¿no? Bueno, pues oye, pues coger el tren, ¿no? O sea, y hay otras alternativas. Claro, para viajes muy largos, pues tendrás que ir a otros medios y demás. Pero yo creo que en general, pues este es el tipo de cosas que van a decrecer por fuerza. Es que más van a decrecer por la fuerza de los hechos, no va a ser una elección. Simplemente es que el precio va a ser tan caro porque la energía va a ser tan escasa que no va a poderse hacer. Y lo importante, por tanto, es preservar lo otro. El proceso en el que estamos inmersos tiene componentes muy destructivas. Entonces, si no hay una intervención para evitar los efectos más negativos, podemos perder mucho más de lo que necesitaríamos perder y cosas que luego vamos a necesitar. Y esto, por ejemplo, aplica el caso de la industria metalúrgica en Europa, ¿no? Ahora mismo la producción de aluminio en Europa es menos de la mitad de lo que venía siendo y además los inventarios de aluminio están por debajo del 20% de lo que eran hace un año, ¿no? Y es que a este paso la industria metalúrgica va a parar, pero es que además van a cerrar las fábricas y se va a perder esta capacidad y este conocimiento. Bueno, esto es el tipo de cosas que hay que evitar, porque parte de ese músculo industrial es necesario para todas las cosas que tenemos que construir. Quizá no hace falta todo, pero hay una parte que hay que considerarla estratégica, vital y que se tiene que mantener, ¿no? Y quizá este es un poco el análisis que, siguiendo con las lógicas habituales del mercado, no se está haciendo y que es la que está faltando de hacerse y que además ahora mismo yo creo que es hasta urgente hacerlo para evitar que haya una situación de, bueno, pues lo tenemos todo y de repente, por no planificarlo, no tenemos nada, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, este es un trabajo muy importante hacer y, por cierto, es un trabajo que yo creo que justamente desde las facultades de ingeniería es el que se tiene que hacer. Funciona. Muchas gracias por la presentación y por los hechos, ¿no?, que has presentado hoy. Yo tengo una curiosidad y una pregunta, ¿no? La curiosidad es que, bueno, has comparecido en distintas comisiones en el Congreso, en los parlamentos autonómicos. No me interesa saber lo que te han dicho en micro, sino a lo mejor lo que a lo mejor te han dicho fuera de micro y se han reconocido alguna verdad de las que cuentan, ¿no? Y la pregunta que tengo también es que la tenía un poco antes de venir aquí, pero en parte ya la has respondido, ¿no? A ver, soy parte de la culpa y soy parte de la solución. Como ciudadano y sociedad está claro, ¿no? Pero aquí en esta sala somos un montón de ingenieros, ingenieras y futuros ingenieros, ingenieras. Entonces, desde ese punto de vista, ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? ¿Podemos cambiar nuestras líneas, nuestro conocimiento para orientarlo a ser realmente parte de la solución? ¿Somos ambas cosas? Bueno, con respecto a lo primero, off the record se dicen muchas cosas. En general, yo tengo que decir que mis experiencias pues, en los ámbitos, digamos, pues, decisorios políticos y demás, no son demasiado satisfactorias porque, entre otras cosas, las cosas que yo explico, claro, yo lo que explico es como muy revulsivo, es muy diferente a lo que se suele contar. Y entonces, primero, evidentemente, hay una gran cantidad de escepticismo que yo lo encuentro lógico y normal, ¿eh? Y incluso estoy seguro que en esta sala hay cierto escepticismo a las cosas que digo. Lo que pasa es que van pasando los años y yo creo que ahora el escepticismo se mezcla con una cierta componente de miedo que os tengo que decir que yo también tengo, ¿eh? Yo estoy bastante asustado porque, además, es lo que digo, la evolución de las cosas parece que estamos siguiendo uno de los peores caminos posibles. Yo creo que no es el peor posible, pero realmente las cosas muy bien no van, ¿no? Y hay un riesgo real de degeneración. Sobre todo política, porque al final el problema gordo es cómo reacciona la gente delante de una situación de estrés. O sea, si ahora empezamos a tener situaciones en Europa de, pues eso, ¿no?, de que hay cortes de luz y se cortan suministros de cosas vitales, la gente puede reaccionar de manera muy mala. Lo que decía Fatih Birol, ¿no?, de que puede haber movimientos sociales importantes, ¿no?, revoluciones sociales importantes. Dijo, pues esto es el tipo de cosas que hay que evitar, porque esto, como decía Nixon, dice, él hablaba del pueblo americano, pero creo que se puede aplicar a cualquiera, dice, el pueblo americano, dice, tiene dos estados, la autocomplacencia y el pánico, ¿no? Y esto es lo peor, porque no son buenas las medidas que se toman guiados por la autocomplacencia, que yo creo que es lo que ha dominado el discurso durante todos estos años, en plan, tenemos tiempo, podemos hacer cosas, hacemos pequeñas cosas incrementales, la tecnología se desarrollará a tiempo para poder hacer los cambios. Y yo creo que ahora estamos yendo hacia el pánico, ¿no? Y el pánico tampoco es muy buen consejero, seguramente es incluso peor, ¿no? Hay que buscar un equilibrio. Tenemos que ser adultos, tenemos que dejar de ser niños y tenemos que ser adultos y encarar los problemas. Yo digo, esto es comparable al que tiene un problema de alcoholismo. Tiene este problema, encáralo, afróntalo y vamos a ver qué podemos hacer. Se pueden hacer muchas cosas, es que además se pueden hacer muchas cosas. Y eso, bueno, en todo caso, con respecto a los políticos, mayoritariamente el problema es también que hay una dificultad de comprensión técnica, porque muchas veces no tiene la formación adecuada para entender estas cosas
¿no? Claro, cuando, yo qué sé, no voy a decir aquello de que te ponen kilovatio dividido por hora y estas cosas, pero es un poco eso, ¿no? De que muchas veces tampoco entiende los términos de la discusión, pero también hay algo de comprensión y también hay algo de movimiento y las cosas van evolucionando, ¿eh? O sea, las cosas no son nada estáticas y además pensemos que el mundo político es un reflejo de lo que es la sociedad. Entonces, a medida que la sociedad evoluciona, también los representantes políticos evolucionan de la misma manera y por eso yo creo que es importante la pedagogía para hacerle comprender a la sociedad la situación en la que estamos y sobre todo un punto que me parece que es importante. La situación puede ser dura, incluso ahora se está poniendo durísima, ¿no? Y esto, por ejemplo, Teresa Rivera lo ha recordado varias veces, vamos a un invierno muy duro. Y no lo dice por decir, ¿eh? Teresa Rivera es una persona muy inteligente, ¿eh? Y entiende muy bien la situación. Y cuando dice esto no lo dice gratuitamente, entiende muy bien hacia lo que vamos, ¿no? Y hay que empezar un poco a integrar este tipo de cosas y darse cuenta de que esta es la situación y que hace falta hacer unos cambios muy importantes, pero que se pueden hacer. Y eso me lleva a la segunda de tus cuestiones. Mira, los ingenieros, en cuanto a ingenieros, no son parte del problema. Lo que nos hace parte del problema es nuestros hábitos de consumo como ciudadanos, que esto los tenemos todos, ingenieros o no ingenieros. Los ingenieros son gente que saben de manera práctica transformar cosas para hacer cosas útiles. Y ese es el tipo de conocimiento que necesitamos ahora mismo. Yo es una cosa que he repetido hasta la saciedad, que este puede ser el siglo de oro de la ingeniería. Porque realmente, sin cambiar vuestros conocimientos, con los conocimientos que ya tenéis, vosotros podéis diseñar los procesos del futuro en los que se tengan en cuenta variables que hasta ahora no se han tenido en cuenta. ¿Cuál es la variable principal que vosotros habéis optimizado en cualquier diseño? No tengo ninguna duda. El económico, la variable económica, ¿vale? Porque es lógico, ¿no? Lo que tú quieres hacer es un proceso que económicamente sea viable, porque es que si no, simplemente nadie va a tener un interés en llevarlo a la escala industrial. El problema es que ahí a veces pues, se ha desdeñado otros aspectos, como por ejemplo el energético y el material, porque se asumía que eran económicos. Ahora mismo, la optimización económica, en una situación de energía escasa y cara y de materiales escasos y caros, te lleva igualmente a la optimización de lo que siempre se tenga optimizado, que eran los materiales y la energía, porque en última instancia el dinero no deja de ser una representación de una realidad física. Y la realidad física al final pues es la energía, porque la energía, como es la capacidad de hacer trabajo, eso es lo que realmente tiene la mayor parte del valor económico. Y los materiales, como tienen exergía, tienen un rendimiento asociado, también ahí hay una parte de la realidad energética y, por tanto, de la realidad económica. O sea, que yo simplemente creo que la situación a la que vamos hace que se alineen unas variables que de manera un poco artificiosa han quedado desalineadas durante muchísimo tiempo porque había la presunción de que la energía iba a ser siempre abundante y barata y ahora no va a ser el caso. En cualquier caso, como digo, yo creo que vuestras técnicas de diseño, las que ya sabéis, ya son útiles para hacer lo que hace falta hacer. Lo que pasa es que también es verdad que cuando uno, porque mira, hay una cosa que yo me he encontrado a menudo, por ejemplo, cuando estuve hace poco en el Parlamento de Cataluña, ¿no? Pues claro, ahí me decía, no, esto, vamos a hacer este modo de transición y esto cuesta tanto dinero y se necesitan tantos gigavatios. Digo, eso parte de unas premisas de un sistema socioeconómico que actualmente ya no existe y que probablemente no va a volver a existir. Porque el aluminio no va a tener este precio, porque el cemento no va a tener este precio, ni esta abundancia. Ya estamos en un sistema diferente. Y todos estos informes de prospectiva que se habían hecho en su momento ya no sirven. Y bueno, es triste que no sirvan, con todo el trabajo que se ha hecho en ellos, pero no sirven porque no se ha tenido la precaución de entrar lo que ya se sabía, que iba a haber un problema de escasez, ¿vale? Entonces, en todo caso, es perfectamente posible redefinirlo todo. Lo que pasa es que hay que integrar estos hechos y sí que hay que abandonar quizá pues, unas visiones estáticas, ¿no? Si tú cuando haces tu diseño dices, bueno, este material cuesta tanto, digo, para el carro, a lo mejor no cuesta eso. También en ese sentido, cambiar un poco la praxis y decir, voy a contabilizar el coste energético, el coste exergético, que estos son mucho menos dependientes del tiempo, las mejoras técnicas los pueden mejorar, pero no evolucionan tan deprisa como los costes económicos, quizá ayude a optimizarlo de una manera resiliente, porque esta es una de las palabras que también se va a repetir hasta la saciedad, que tú hagas un diseño que realmente sea adaptativo, resistente a los cambios, que sea resiliente, que sea una cosa que realmente sea sólida, robusta. Bueno, hay mucho trabajo por hacer, yo creo que eso es positivo. O sea, a la gente que ha escogido estos estudios, yo les tengo que dar la enhorabuena porque realmente hay mucho trabajo por hacer. Y además es que necesitamos a estas personas más que nunca, seguramente. O sea, que yo no veo ningún problema en lo que es la ingeniería per se. El problema son los objetivos de la sociedad en su conjunto, para todos. Pero bueno, igual que los hemos fijado, los podemos cambiar, ¿no? Es una construcción humana, si nos ponemos de acuerdo. Pero lo primero que hay que hacer es pedagogía y explicar que, bueno, que el crecimiento económico, el crecimiento en sí, no es algo deseable, sino que es algo que se tiene que superar.
como una enfermedad. Yo siempre lo que digo es que el capitalismo, tal y como lo hemos vivido, es como una de las fases, es una evolución histórica, es como una fase de evolución de cualquier organismo vivo, ¿no? Por ejemplo, pues estas épocas de crecimiento rápido es como la niñez y la pubertad. Oye, yo siempre digo que la mejor inversión de mi vida han sido mis hijos. El primer año me dieron un rendimiento del 10%. Yo nunca he visto una cosa que creciera tan rápido, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego los niños van creciendo y se convierten en adolescentes y luego en adultos y maduran y ya no crecen más. Nada crece para siempre en un ecosistema normal, ¿no? Bueno, pues esta es la cosa que tenemos que aceptar. Entonces tenemos que superar esta crisis de adolescencia del capitalismo, esta tendencia al crecimiento siempre, y madurar y mantenernos en un estado que sea estacionario y que satisfaga realmente las necesidades de la gente. Hay que superar esta crisis y ya está. Para eso, pedagogía, explicar. Esto no va en contra de nadie. Además, yo creo que una idea que es muy importante desterrar es la idea de culpabilizar, ¿no? Esto es culpa mía, esto es culpa del otro, esto es culpa de no sé quién. Evidentemente hay gente que tiene comportamientos y posiblemente hay instituciones o empresas que han tenido praxis que son delictivas o inapropiadas o lo que sea y tal, pero eso es una discusión mucho más genérica. Aquí, hablando concretamente de lo que estamos hablando, yo creo que esto no es culpa de nadie, esto es una evolución y lo que hay que hacer es continuar evolucionando viendo ahora mismo los problemas que se nos plantean. Como, por cierto, le ha pasado a otras sociedades antes que nosotros a lo largo de la historia, que se han encontrado con desafíos y algunas han sido capaces de encararlo de una manera inteligente y las han superado, y otras no y han colapsado. Pero el colapso siempre es una elección, eso es muy importante entenderlo. Entonces, elijamos no colapsar, es que lo podemos hacer. Si de repente todos tenemos un ataque colectivo de sentido común y empezamos a hacer las cosas de manera diferente mañana, no colapsaremos, nos adaptaremos. Y yo creo que es en ese espíritu en el que tenemos que trabajar. Hola Antonio, aquí. Bueno, enhorabuena por la charla, me ha gustado mucho. Esta noche seguramente no me gustará tanto cuando me vaya a dormir. Pero, yo quería saber tu opinión sobre también sobre cómo puede afectar esto a la tendencia que hay ahora actual del traslado de la población de los centros rurales a los centros urbanos. Si va a ser necesario también volver al mundo rural y volver al mundo primario, porque al final vamos a tener que hacer los alimentos, los vamos a tener que volver a producir, porque ya no podemos depender de comprarlos por precio y por posibles conflictos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, esto justamente es uno de los temas que también Marta Rivera Ferrer aborda, ¿eh? O sea, entonces es evidente que iremos a una situación de crecimiento de la población destinada al sector primario, pero esto pasa de manera natural, ¿eh? Yo creo que es muy importante también no hacer las cosas de una manera forzada, ¿no? Porque esto recuerda un poco a los sistemas de planificación soviética, de que cogían a la gente, la llevaban de un sitio y la obligaban a hacer otra cosa, que yo creo que esto es lo peor que tú puedes hacer. Yo creo que de manera natural las cosas tienen que evolucionar de forma que la gente pues haga aquello que les resulta más conveniente y algunos escogerán esa vía. Marta, de hecho, cuando habla de este tema, ya no dice que... O sea, ya ve claramente que el sector primario, la gente dedicada sobre todo al sector agropecuario, pues tiene que incrementarse sobre los niveles actuales, que esto, según las comunidades, puede ser tan poco como un 1%, y en el conjunto de España no recuerdo la cantidad, pero debe estar como el 2 o 3% de la población, y habla de que tendría que llegar como alrededor del 10%. No haría falta que todo el mundo volviera al sector agropecuario, pero seguramente sí que hace falta un incremento, ¿no? Yo creo que si se dan las condiciones adecuadas y si los procesos se hacen de una manera lenta y evolutiva, que es lo ideal, de manera natural irá pasando. Es igual que el tema, lo que me decía la taza este chico, o sea, es decir, la taza deja de vir de China porque llega un momento que es tan cara que nadie la compra allí. Pues la gente tiende a volver al mundo agropecuario porque ve que tiene una posibilidad de vivir dignamente allá. Mi suegro es payés y la historia de su vida es una historia básicamente de que le han ido tocando las narices, le han ido expulsando de los diferentes mercados y reduce la viabilidad económica, que era muy buena cuando él era joven, a una viabilidad económica mediocre para una explotación como la que él tiene, que no es una explotación tampoco pequeña, pero claro, por los estándares que tiene en Europa, pues sí que lo es, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el tipo de cosas que hay que cambiar. Y claro, esto implica un cambio muy importante, por otra parte, y eso sí que es culturalmente un poco shock, y es que nosotros estamos muy acostumbrados a que el peso específico de los alimentos en nuestra cesta de la compra sea relativamente bajo y eso nos deja un montón de dinero disponible para comprar gadgets y para comprar otras cosas. Yo creo que eso sí que no se va a poder mantener, yo creo que eso es una ilusión y una ficción creada por la energía barata y abundante, y lo que va a pasar es un poco lo que pasaba antiguamente, y es que el peso concreto de los alimentos dentro de la cesta de la compra va a ser mucho mayor. Y nos adaptaremos, y entonces, bueno, tendrás menos renta disponible para otras cosas, pero esto adquirirá
el rol que le corresponde también para que la gente que trabaja en el sector reciba unos salarios dignos y adecuados con la función social que ellos están haciendo y representando, que esto es lo que ahora mismo no está pasando, ¿vale? Bueno, yo creo que lo mejor en todas estas cosas es que se hagan de manera evolutiva. Por eso yo, de lo que soy muy partidario, son de transiciones lentas, en las que todas las cosas van encajando de manera espontánea, sin fricciones y sin algaradas, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que, bueno, es lo que digo, o sea, de aquí unas semanas podemos tener revueltas sociales en media Europa. Bueno, ya habéis visto lo que está pasando, por ejemplo, en Italia o en el Reino Unido, que la gente se reúne en la plaza a quemar las facturas de la luz. Antes, cuando hemos empezado, habéis comentado que se ha tomado una decisión a nivel de rectorado de limitar el consumo de electricidad porque, claro, la factura es muy elevada. Nosotros en el CSIC ahora mismo tenemos un problema gravísimo. En mi instituto, la factura de la luz, esto ahora lo puedo decir porque nos van a entrevistar sobre ello dentro de poco, en mi instituto la factura de la luz del mes de julio se multiplicó por 5 respecto a lo habitual. A esos precios, teniendo en cuenta que en mi instituto, cada instituto, vosotros lo conocéis, es un instituto muy grande y tenemos un montón de maquinaria. Tenemos cámaras de -20, como son habitaciones en las que se conserva la temperatura a -20, también para preservar los organismos que están ahí dentro. Tenemos un montón de congeladores de -80, tenemos un centro de proceso de datos, tenemos un microscopio electrónico y luego el acondicionamiento del edificio, el aire acondicionado y demás, que como es un edificio delante del mar hecho de acero y cristal que puede salir mal, pues gastamos un montón de aire acondicionado y demás, ¿no? Total, que en nuestro caso, claro, nuestras facturas son muy abultadas y si las multiplicas por 5 son imposibles. Imposibles hasta el punto de que si esto se mantuviera tendríamos que cerrar, porque llega un momento que no podríamos pagar las nóminas de la gente, del personal de administración, a la gente que está contratada al cargo tal, que supongo es un poco también la situación que hay en la universidad, me imagino, ¿eh? Bueno, esto se debe a un cambio que ha hecho la compañía eléctrica. Yo creo que ha metido ahí una cuñita por si cuela y demás para encarecer las cosas, pero incluso sin eso la factura se nos va a multiplicar por 2 o 3. Ahora mismo el CSIC lo está negociando con la compañía, pero es que este problema que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso concreto, que me afecta a mí directamente, me lo estoy encontrando que le pasa a muchísima gente, o sea, a mi panadera. El otro día estaba hablando, bueno, mi panadero es un señor, estuve hablando y tal, porque estábamos hablando de esto y tal, me estuvo explicando cómo le habían cambiado la factura y se la han multiplicado por casi 3, pero es que es inevitable, es el precio del gas natural y esto le está pasando a mucha gente. Entonces, esto ya está llevando a la inviabilidad a muchos negocios. Y como digo, por ejemplo, ahora mismo en el Reino Unido, en Italia, la gente se reúne en la plaza para quemar las facturas porque, claro, allí no tienen el tema del topado del gas, que aquí nos quejamos porque viene ese concepto de compensación del gas y no sé qué, pero es que si no fuera por eso, la factura no se te multiplicaría por 3, se te multiplicaría por 7 o por 10, que es lo que pasa en Europa. Es lo que está pasando en Europa. Entonces, esto evidentemente puede llevar a una situación extraordinariamente explosiva a nivel de Europa. Y eso llama a un cambio muy radical de todas las políticas. Esto llama para que nos demos cuenta, como sociedad y en particular nuestros representantes políticos, que esta situación no es coyuntural, no se trata de vamos a aguantar unos meses que esto pasará, no va a pasar. Esto es estructural. Hay una parte que es coyuntural y otra parte que es estructural. Hay una parte sin duda que es la guerra en Ucrania, que por cierto no sabemos cuánto durará, y hay otra parte que ya venía de antes. Recordad que a finales del 2021 ya iba a caer la electricidad, ya iba a caer el gas y ya iban a caer los combustibles. Entonces, es importante empezar a hacer estos cambios. Si no se hacen, bueno, pues seguiremos un curso muy malo. Pero no está escrito en piedra, no tiene por qué ser así. Podemos cambiar las cosas, hay que hacer cambios. Es inevitable hacer cambios, es ineludible hacer cambios y se tienen que hacer ya. Y además pensemos una cosa, si no hacemos los cambios ya, entonces sobrevendrán cambios que no nos gustarán. Desde ayer hay un mensaje que yo escribí al grupo de Telegram, que ha corrido por las redes, que la gente se piensa que es fake, porque normalmente yo no me expreso en esos términos, llamando un poco a la movilización y a la acción, es decir, es que tenemos que reaccionar ya, porque es que si no, ¿qué es lo que se va a imponer? Pues es evidente, se va a imponer las soluciones sencillas a los problemas complejos, se va a imponer el populismo, se va a imponer el fascismo, es que es evidente, delante de estas situaciones y que van a señalar enemigos con el dedo y para decir, no, es que nuestro problema es este, ¿no? Nuestro problema es este, y no se va a resolver. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no se va a resolver con pequeños cambios cosméticos. Hemos llegado a un punto, hubiéramos podido hacerlo de manera gradual si hubiéramos empezado, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, aún había una posibilidad de hacer los cambios gradualmente. No hemos hecho nada durante 12 años. Y eso me incluye a mí, ¿eh? Cuando digo no hemos hecho, yo estoy incluido en no hacer nada. ¿Vale? Bueno, pues ahora tendremos que hacerlo bruscamente. Claro, si no tengamos que hacer nada todavía, pues entonces, claro, entonces vamos a ir a una situación muy chunga, ¿no? Se puede evitar. Tenemos que trabajar por evitarlo. Pero sí, ahora mismo ya lo que pasa es que no es aplazable
trabajar por evitarlo. Y yo sé seguro que en esta facultad habrá gente que no comparta las cosas que he comentado sobre los límites de las renovables o los problemas del hidrógeno. Seguramente habrá discrepancias sobre estas cosas, pero es que ahora mismo ese ya no es el problema actual. Eso ya no es el problema de ahora mismo. El problema de ahora mismo es cómo salimos del atolladero. El problema de ahora mismo es cómo evitamos la desindustrialización de España en sectores que son críticos. Y el problema ahora mismo es cómo evitamos un estallido social por los altos precios de la energía, los precios de los alimentos y demás. Estas son las cosas urgentísimas que son inaplazables. Cuando arreglemos esto, nos sentamos a mirar todo lo otro con honestidad. Pero ahora mismo esto es la cosa que tenemos que resolver, porque si no lo resolvemos, no habrá nada más que discutir. Antonio, No te veo. ¿Me oyes? Oíte te oigo, pero no te... ¿Se me oye? Aquí. Vale. Has hablado de una conflictividad creciente entre países y también has hablado de cómo las potencias nucleares están desmantelando su arsenal para recuperar uranio. Sí. Claro, yo me pregunto, en un momento con estas existencias que tenemos y con el conflicto que tenemos en Rusia, viendo los tanques rusos que se quedan sin crudo en medio del combate, me pregunto si queda energía para un conflicto a gran escala, para hacer la guerra. Bueno, el problema de si la guerra acaba siendo con armamento nuclear, desgraciadamente no hace falta mucho. Esperemos que nunca lleguemos a eso. Yo confío en que no lleguemos nunca a eso. Hay una cosa que es muy interesante de la guerra en Ucrania, ¿no? Aparte de la atrocidad que ha hecho Rusia, de muchas cosas que se han hecho muy mal desde Occidente, yo creo, pero bueno, nada justifica una guerra de agresión por la parte de Rusia. Pero una cosa que es interesante, que yo creo también pone un poco en contexto las decisiones que se toman en Rusia, que seguramente piensan a más largo plazo. Rusia es el único país del mundo que ha reconocido que su producción de petróleo y de gas ya está en declive. Y yo creo que Rusia ha calculado que ahora es el momento en el que estaba más fuerte y que era ahora o nunca. Y a pesar de eso tiene problemas, porque evidentemente una guerra es algo muy costoso, requiere mucha energía y requiere muchos materiales. Incluso una potencia tan grande como es Estados Unidos, que además también mantiene todavía una gran riqueza de recursos, cada vez le cuesta más mantener su esfuerzo militar por todo el mundo por escasez de estos mismos recursos. O sea que en realidad esto que estamos viendo ahora, esta guerra actual y otras que posiblemente puedan venir y que ojalá no vengan, son guerras realmente cenitales, son guerras en las cuales básicamente se está consumiendo la última capacidad de recursos que hay. Pensad que, por ejemplo, en Estados Unidos el principal consumidor de energía, en particular el principal consumidor de petróleo, es el ejército de los Estados Unidos. Entonces llega un momento que ellos mismos van a tener problemas para mantener el poderío que tienen ahora mismo, ¿no? Entonces, lo mejor, lo ideal sería que no tengamos muchas guerras mientras se va produciendo el descenso, de tal manera que para después, si a algún iluminado se le ocurre que es una buena idea hacer no sé qué, pues que ya simplemente no pueda, ¿no? Pero no sé si estamos exactamente en esa pantalla, ¿eh? Y más viendo además un poco las actitudes que tienen muchos líderes europeos. A mí me preocupa mucho el creciente militarismo que hay en Europa, el incremento de la inversión en gasto militar, porque además claramente no es para luchar contra Rusia, no podemos luchar contra Rusia. No podemos luchar contra una potencia nuclear. Tampoco Rusia realmente se va a lanzar a la conquista de la Europa occidental por lo mismo, por la destrucción mutua asegurada, ¿no? Por las armas nucleares. Pero a mí lo que preocupa de este incremento es que al final yo creo que va a servir para otras cosas, que puede servir pues, para guerras de expansión colonial en el norte de África en particular, ¿no? Y esto es un tema del cual yo he hablado frecuentemente. Y luego encima, para más INRI, se coge una frase mía fuera de contexto, la leen en Argelia y creen que digo lo contrario de lo que estoy diciendo y entonces me amenazan de muerte. Y perdonad, que esto no, pensaba que lo había silenciado. Perdonad, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a una situación realmente complicada y yo creo que en vez de pensar en más armamento y más ejércitos, lo que tendríamos que pensar simplemente es en mantener la industria y en más pan. Hola, Antonio. No te veo. A tu izquierda. Aquí. Joder, país de un lado a otro, ¿eh? Sí. Mira, te quería felicitar también por la exposición, aunque cuando he pedido la palabra te iba a comentar que te sigo en las redes y bueno, y he leído Petrocalipsis y estoy informado de tu opinión, digamos. Y te iba a acusar un poco de optimista porque lo has arreglado en las respuestas a las preguntas, lo has ido arreglando y creo que has mostrado más tu
tu cara verdadera, ¿no? Cuando hablas del decrecimiento, que es una idea que lleva más de 20 años en boga dentro de los movimientos ecologistas y de la que solamente ahora se empieza a oír hablar, a mí me sorprende que los grandes medios, que la comunicación masiva, no solamente la ocultan, sino que se sigue utilizando el crecimiento como un argumento político, pues, para buscar votos, ¿no? Cuando alguien quiere acusar a su oponente político de que lo está haciendo mal, dice que el PIB está creciendo menos de lo que tenía que crecer o que las previsiones de crecimiento son tales o son cuales. A mí eso me muestra no solamente la gran necesidad de didáctica que hay hacia la población en general. Creo que los políticos de izquierdas de Latinoamérica ya no utilizan la palabra de crecimiento, sino que hablan de buena vida, intentan cambiar, digamos, la semántica para hacer esa labor didáctica. Pero, por otro lado, también me demuestra que aquí hay una cuestión dentro de esta ecuación, digamos, de la sostenibilidad o de la supervivencia, que es el factor humano, y que me parece que es lo que lo va a enviar todo al traste, ¿no? Una sociedad como esta, en la que está basada en la avaricia, en el acumular capital, resulta que quienes más poder tienen, y poder significa también poder cambiar las cosas, son los menos interesados en promover esos cambios. O sea, las grandes compañías, los grandes gobiernos, la guerra, estás hablando ahora de la guerra de Ucrania, ¿no? Estados Unidos me parece que ha puesto otra vez en marcha, después de años de parálisis, ha puesto otra vez en marcha la extracción por medio del fracking porque les ha empezado a salir rentable, porque nos están enviando el gas. Entonces, la cuestión es cómo, si la población está más o menos, o es fácil de convencer con cierta didáctica, pero cómo se convence a esas personas, que al final sí que hay personas, que tienen un poder extraordinario para cambiar las cosas y que intentan, que además son los propietarios de los medios de comunicación, y que intentan convencer a la gente de que la tecnología nos salvará. No os preocupéis porque ahora, bueno, están incluso pensando en emigrar a Marte y la gente se lo come eso con patatas, como si fuera una cosa posible. No os A mí me parece preocupéis. bien que se vayan a Marte, ¿eh? Bueno, esto sí, pero, hombre, ojalá y cuanto antes, ¿no? Pero yo creo que el gran problema es que esta falta de energía está causando cada vez más desigualdad, y esa desigualdad hace que a unos pocos muy, muy poderosos sean los que al final están dictando las políticas. ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo podemos promover los cambios si los pequeños cambios que hagamos todos nosotros en nuestra casa no van a servir de nada comparado con un súper empresario de estos que coge su avión privado para irse a una reunión? Bueno, primero de todo, iba a decir, no es muy habitual que me llamen optimista, pero últimamente me lo están diciendo mucho. Yo no entiendo qué narices pasa aquí. Pero bueno, en cualquier caso, respecto a esto, es bastante interesante lo que comentas, porque una de las cosas que a mí me ha pasado en los últimos meses, sobre todo desde que estuve en el Senado, es que me contactan a veces de empresas. Y de hecho, yo pues di a la charla de clausura del Congreso de la Construcción del año pasado, el Construmat. Luego di la charla inaugural del Congreso de la Asociación Cerámica Española y tal. Y luego, aparte de esto, yo tengo contactos con empresas. Y en general lo que yo observo es que las empresas que están en el sector productivo tienen un interés por buscar soluciones, por buscar alternativas, porque la gente que fabrica algo normalmente tiene cierto apego a ese algo, tiene cierto amor a ese algo que fabrica. Muchas veces son gente que viene del ámbito de la ingeniería y que les gusta lo que hacen, y que además en el entorno actual están viendo que les cuesta seguir haciendo eso porque la materia prima es cara, la energía es cara y tal, y están buscando alternativas, y las están buscando honestamente, y vienen y hablan, y hablamos, bueno, pues de cosas concretas desde nivel técnico y tal que se puede hacer. Y estas personas, que algunas son personas con cierto peso, no tienen ningún problema con abandonar la idea del crecimiento. Ellas no tienen el problema con esto. Entonces, el problema fundamental está en el sector financiero, porque en un mundo en decrecimiento no hay lugar para el sector financiero como está actualmente configurado, no lo hay.
Pensad que en este momento la economía financiera ya he perdido la cuenta de cuántas veces la economía real, no sé si es 15, 20, 58, no tengo ni idea. Sé que es un montón de veces la economía real, ¿no? El tamaño de la economía financiera, con respecto a la economía productiva. ¿Vale? Y ahí hay un problema serio, porque evidentemente esta gente se niega a aceptarlo, porque si lo aceptasen, pues aceptarían que ellos, como lo que son dinosaurios condenados a la extinción. Y entonces la salida general va más en el camino de, bueno, vamos a seguir hacia adelante hasta que todo reviente. Lo cual tampoco es bueno, claro. Una cosa que es bastante interesante, no sé si habéis oído últimamente algunas noticias que han salido, por ejemplo, de cómo se prepara la gente muy rica para el evento, ¿no? Y con sus búnkeres y sus islas, un poco al estilo, no sé si habéis visto esta serie que se llama El Colapso, ¿no? Pues el penúltimo capítulo, que van a una isla y se refugian allá, de que todo se va a la mierda y demás, ¿no? Que, por cierto, son visiones muy cutres, ¿no? Porque dices, hombre, a lo mejor puedes hacer algo mejor que dejar que todo se vaya a la porra, ¿no? Y dices, si todo se va a perder, pues a lo mejor, oye, quizá algún cambio no está mal, ¿no? Porque además yo no creo que a nivel social haya mucho inconveniente en que esta gente siga siendo asquerosamente ricos. Lo que hay inconveniente es que acaben de destruir todo lo que hay. Eso sí que hay un inconveniente. Aparte que además yo creo que es una ficción absurda, pornográfica que sí yo diría, pensarse que ellos van a quedar al margen de lo que nos pasa a todos como sociedad, porque también son seres humanos. Y si todo se va a hacer puñetas, pues ellos se van como nosotros por el mismo desagüe, y además ellos, como tienen más, pues van a perder más de manera cuantitativa, ¿no? Cuesta mucho hacer pedagogía con esta gente porque ellos tienen todas las barreras para no entenderte. Y además, por ejemplo, cuando ven a alguien con mi perfil, pues piensan, bueno, este es un tal, es un cual, es un artista. Una de las cosas que a mí me ha llegado de alguna gente que está en esos entornos es que ellos, por ejemplo, de mi libro, está bien la parte técnica, pero no les gusta la parte ideológica. Y yo digo, ¿cuál es la ideología de Petrocalipsis? Pero ellos ven una ideología. ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia ideología y cualquier cosa que se sale de su ideología es ideológico para ellos, porque para ellos lo que ellos hacen es lógico y lo que hacen los demás es ideológico. Y yo siempre digo que a mí me interesan las cuestiones que son lógicas, y si me equivoco en mis argumentos no hay ningún problema, podemos discutirlos, no hay ningún problema. Es que estamos ahí para eso, yo no tengo la verdad absoluta. Y las cuestiones técnicas tienen que ser discutidas sobre la base de datos y sobre la base de razonamientos de carácter técnico, como es normal. Cuesta mucho superar esa barrera, cuesta mucho. Yo creo que al final algunas grietas se harán. El problema es que no sé si podemos esperar hasta el final, porque las cosas ahora mismo ya se están complicando mucho. Y esta veleidad, esta fantasía de que ellos pueden huir a su isla fortificada con su ejército privado, que a ver cuánto tiempo van a poder controlar, ¿no? Porque ya miras tú al que manda aquel ejército, oye, ¿para qué quiero yo a este tío aquí si lo puedo echar y ser yo el que manda? Claro, es que... Y esas son las cosas que les obsesionan, ¿no? Cómo controlar a su gente y demás, ¿no? Hasta que no se cambie un poco el imaginario y las dinámicas, va a ser muy difícil conseguir un cambio a nivel de estos estamentos. Yo mi esperanza la cifro más en que la gente de la economía productiva sí que al final pues, se ponga de nuestro lado, pero eso también implica que se mantenga esta economía productiva, porque si toda la economía productiva se destruye, si todas las fábricas se cierran, pues tampoco va a quedar nadie para hacer frente a estos otros, ¿no? Entonces ahí también es importante encontrar un equilibrio. De nuevo, yo creo que uno de los aspectos más importantes es la pedagogía a nivel social, y que, por ejemplo, pues esas ideas que tú has dicho, ¿no? De cuando venga alguien y diga, no, pero es que tú lo haces mal porque el PIB no crece, pues que la gente diga, oye, que es que no es el PIB lo que tiene que crecer, lo que tiene que crecer es el bienestar, ¿no? Ayer hablaba con mis hijos del tema de los ODS. Entre los ODS, entre los 17 hay uno que está infiltrado, no sé si os habéis dado cuenta, que es el número 8, pone trabajo decente, que eso está muy bien, y crecimiento económico. Me cago en la leche. ¿Cómo puede haber crecimiento económico sostenible? Es eso el oxímoron aquel del crecimiento sostenible. Pues están los ODS, que no sé si es ODS o ODT. Pero bueno, en cualquier caso, es ese tipo de cosas que hay que combatir. Esa es la pedagogía que hay que hacer. Este es el tipo de cosas que hay que decir. Y al final, pues, haremos lo mejor que esté en nuestras manos y tenemos que esperar por lo mejor. Hay una cosa que has dicho con la que no estoy de acuerdo. La dinámica de poblaciones humanas, una cosa que se observa es que en situaciones de calamidad la gente tiende a cooperar, mucho más de lo que nos esperamos. O sea, que realmente yo no creo que la dinámica a nivel de personas concretas sea de avaricia y egoísmo, sino que generalmente, eso no define a todo el mundo, pero sí a la mayoría, generalmente la tendencia es a la cooperación. Esto se vio al principio de la pandemia, luego evidentemente por el juego político afloró lo peor de todo el mundo, pero se ve siempre en las situaciones de desastre, ¿no? Entonces, es ahí lo que tenemos que explotar. En este contexto, la cooperación es una revolución. Sí, sí, sí. Pero es una actitud humana, ¿eh? Es de hecho lo más natural. Somos un animal social. Bueno,
El debate es interesante, pero por falta de tiempo creo que debemos dejarlo aquí. Muchas gracias, Antonio, por la presentación.